Es especialista en prevención de abuso sexual en personas con diversidad funcional de la Universidad de Haifa, también brinda clases en la Mijlalá, en el Colegio Emek Israel. Y tengo aquí a la profesora Silvina Peirano, especialista en sexualidad y diversidad funcional, es docente de ESI. Acá nuestra moderadora, Natalia Reisman, va a presentarlas y va a ahondar en este panel. Así que como no me vinieron a escuchar a mí, sino a ellas, las dejo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos acá a pesar de la lluvia. Increíble, gracias. Voy a leer cosa muy poco frecuente en mí, pero como no quiero meter la pata ni olvidarme de nada, me van a escuchar leyendo. Hoy nos encontramos reunidos para dar inicio a un evento, gracias Dani, muy especial. Un espacio dedicado a repensarnos como seres colectivos y capaces de transformar la realidad en la que vivimos. Es un honor para mí estar organizando este encuentro junto a la Organización Sionista Mundial y compartiendo este espacio de debate junto a Silvina Peirano y Daniela Masur, que están deshabitando la mesa. ¿Estamos bien, chicas? Perfecto. Dos profesionales que admiro y respeto muchísimo. Gracias, Eda y su equipo, por estar aquí asegurando esta propuesta realmente inclusiva. Este evento es un llamado a la acción. Nos exige no solo reflexionar sobre nuestras propias actitudes y creencias, sino también comprometernos a tomar medidas concretas para promover la equidad en la representación universal y social de la diversidad funcional. Debemos trabajar en colaboración para desarrollar políticas y programas que realmente garanticen la accesibilidad y la igualdad de oportunidades para todos. En nombre de todos quienes organizamos este evento, agradecerles la presencia y las ganas de seguir repensándonos en comunidad. Juntos podemos construir una sociedad en la que la diversidad sea valorada, las barreras sean derribadas y las oportunidades sean equitativas. Así que gracias. Y voy a dar un breve resumen, sumando a lo que dijo Ale de con quiénes estoy acá, que estoy muy contenta de tenerlas acá, al ladito, después del Zoom, después del chat, después de todo, para escucharlas. Si ustedes ven que yo no pregunto, es porque estoy embobada escuchando a estos dos seres que están acá. Silvi Peirano, docente de educación especial, especialista en sexualidad y diversidad funcional, docente de educación sexual integral del profesorado de educación especial, el famoso ISPE, formadora de formadores, investigadora y difusora de la temática. Y la doctora Daniela Masur, terapeuta sexual y docente en el campo de sexualidad, diversidad funcional y la prevención del abuso sexual, coordinadora del posgrado Asesoría y Terapia Sexual para Personas con Diversidad Funcional en la Universidad de Haifa y secretaria general de la Asociación Israelí de Terapia Sexual. Bienvenidas. Podemos darle un aplauso fuerte para levantarnos un poquito a pesar de esta lluvia. Y antes de arrancar y meternos de lleno en la temática, Dani, ¿qué se siente estar en el país campeón mundial? Bueno, es el momento de decir que vengo de la Boca. Así que los que se quieren ir se pueden ir ahora. Así que estoy súper emocionada, increíble ver. La verdad que veo más imágenes de Messi, del Dibu Martínez y de los jugadores de fútbol que políticos, y la verdad que me da mucha emoción. O sea, muy vuelta a casa al país del fútbol. Y es muy emocionante estar acá, vine desde muy lejos. Y como dijo Ale, yo soy exalumna del Natan Gesang. No estudié acá, el original Natan Gesang se hizo supermercado. Así que, pero este símbolo yo me crío, tengo remeras, tengo mis fotos de la primaria, así que estoy totalmente emocionada. Así que vos te quedás callada por embobada, yo me quedo callada por emocionada, dejamos que Silvina hable. Sí, es una cosa así pasa. Así que bueno, muchísimas gracias por estar todos. Quiero preguntar, Ale, ¿el otro micrófono lo podemos habilitar así no estoy robándole a Dani el suyo? Cuéntanos un poquito, gracias. Hola, ahí va. Wow, esto tiene un cuadrado gigante. Cuéntanos un poco de qué se trata el trabajo de cada una de ustedes en Argentina y en Israel. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Cuéntanos un poquito de eso. Silvi, si quieres arrancar. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, bienvenidos. La verdad es que en principio nuestro trabajo, que para mí es un trabajo y es importante en todo lo que tenga que ver con discapacidad, posicionarse en esto, ¿no? Que somos trabajadores profesionalizados o dedicados a una temática, en realidad prefiero decir una perspectiva. Yo creo que la discapacidad tiene que dejar de ser un tema para empezar a ser una perspectiva, y dentro de esa perspectiva incluir, como no, la perspectiva más vivible que siempre dejamos para el final, que es la sexualidad.
Pero bueno, como profesional de la educación, hace muchos años, hace 25 y un poco más, soy profesora de educación especial y creo que desde esa primera instancia a hoy las cosas han cambiado un poquito, iremos, ¿no?, hablando sobre eso, pero desde aquellos primeros años de docente pensaba, y no por pensarlo desde mi propia biografía ni citarme, sino porque lo que veo de preocupante es que aquellas problemáticas de hace 30 años poco han cambiado en un ámbito de responsabilidad ética como es el acompañamiento de las sexualidades en la escuela. Entonces, desde hace ya varios años, hace 10 que volví a Argentina, viví 10 en España, pero todo el trabajo que vengo haciendo desde hace muchos años es identitariamente latinoamericano, identitariamente argentino, en procura de, en los últimos años, formar a formadores, ¿no? Es decir, me dedico hace 10 años que volví a Argentina a reivindicar una instancia de derecho como es nuestra, entre otras tantas, ¿no?, entre otro marco de derecho, la Ley de Educación Sexual Integral, que todavía tiene una deuda pendiente, una ley de justicia erótica, decimos nosotros, en relación a las personas con discapacidad. Entonces creo que hace muchos años, pero en los últimos en especial, creo que la clave está en formarnos nosotros, porque a veces venimos a estos espacios para decir qué tenemos que enseñarles a las personas con discapacidad y a sus familias. Nosotros quedamos como por fuera, ¿no?, como los que no tenemos nada, ya no solo para aprender, sino para desaprender. Entonces, todo esto es para decir, me dedico últimamente a esto, ¿no?, a formar equipos, ¿no?, de docentes, de profesionales de la salud, que esto es lo importante en los últimos años, profesionales de la salud que no siempre se sienten responsabilizados a hacer lo que son, educadores sexuales también, y desde estas perspectivas, además, porque no todo lo que decimos que es ESI lo es. Esta es una de las instancias, después otra de las instancias que en los últimos 7 años tenemos, así como Dani volvió a esa escuela, yo volví al profesorado que me dio esa instancia de ser educadora especial. Y desde hace 7 años en nuestro profesorado de educación especial, en el ISPE, tenemos 2 cátedras de educación sexual integral, porque ese también creo que es un punto imprescindible para estar. Dejar de formar futuros docentes de educación especial sin que tensionen profundamente el ideario de qué es ser una persona con discapacidad y de qué sexualidades vamos a acompañarles, ¿no? Bueno, y hablando del ISPE, allí llegó una exalumna hermosa. Terminando, entonces creo que también tenemos otras instancias en las que todos podemos ser parte, que es las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Pero desde las redes sociales para transmitir gran parte de la investigación, del activismo y de la militancia que también este colectivo necesita, porque otras cosas que no está profesionalizado, pero creo reivindicar esa instancia, ser aliada, ¿no?, en el acompañamiento de los derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Pero todo esto desde pensar marcos teóricos importantes, ¿no? Hay que tensionar las teorías para acompañar, ¿no?, estas sexualidades, y el otro espacio, por eso le pusimos un poco el título a este encuentro, yo creo que hoy la deuda aún más pendiente es el acceso, ¿no?, las prácticas de estas sexualidades, dónde se ejercen estos derechos, que en la Argentina afortunadamente tenemos un marco de derechos hermosos, pero no siempre viables, accesibles y sustentables para todos, ¿no? Bueno, hay un poquito la biografía. ¿Dani? Ok. Gracias, Silvia. Gracias. La verdad que escucharte estoy así y me emociono, me quedé embobada también escuchándola. Voy a empezar por algo un poco informal. Yo a Silvina la conocí a través de la red hace, no sé, como 15 años, sí, una cosa así, que empecé a tocar el tema también. Yo trabajo en el tema hace 20 años y buscaba cómplices, buscaba socios, buscaba gente que hable el mismo idioma, que entienda lo que yo siento, esa pasión, esas ganas de hacer un cambio, ver las cosas que suceden en la sociedad, las injusticias, los derechos que no se cumplen. Y me sentía muy sola. Ya en Israel hoy en día hay mucha más gente que se dedica al tema de la sexualidad en personas con diversidad funcional, pero en ese momento eran pocos y ya los conocía y quería nuevos. Y así llegué a vos, así llegué a tu página de la mitología de la sexual especial, que era impresionante, con fotos, películas. Y empecé a escucharte y leer tus textos y dije, ok, no estoy tan equivocada. A veces uno tiene como una idea y ve un montón de cosas y todo el mundo dice, no, pero es así, tiene que ser así. Y sí, me sigue molestando. O sea, yo entro a un centro de trabajo y veo que
que cambian a las personas afuera, veo que no se habla del tema de la pareja, veo que los chicos llegan a la pubertad y nadie les explica nada, o sea, como que vos decís, bueno, capaz es así, todos dicen, no, es así, estamos acostumbrados, trabajando, y a mí me molestaba y sentía que tenía que hacer algo. Y así empecé a moverme un poco en el tema de la sexualidad con personas de diversidad funcional, pero sí quiero aclarar un punto de que empecé más que nada con el tema de la prevención del abuso sexual, porque las personas con diversidad funcional sabemos estadísticamente que son mucho más, son víctimas más vulnerables del abuso. A veces se habla incluso de estadísticas de el doble de personas sin discapacidad. Y lo que pasaba es que empecé a trabajar en un centro de Israel, el centro que es el Merkaz Siwa, que es el centro de asistencia para personas que fueron víctimas del abuso, trabajando el tema de la prevención del abuso sexual en personas con diversidad funcional, y todos mis trabajos académicos se dedicaban a eso, de cómo prevenir, prevenir y prevenir. Y ahí me di cuenta que estaba faltando algo. Nadie hablaba de placer, nadie hablaba del derecho al deseo, nadie hablaba del derecho a las prácticas, no se hablaba del tema, más que nada prevenir. Y ahí me expuse a un texto muy, muy impresionante de un doctor Tepper de Estados Unidos, que habla de la falta de cómo la parte del deseo y del placer sexual no es hablado cuando se habla de personas con diversidad funcional. Y ahí dije, bueno, quizás me está faltando también eso, o sea, estoy mucho en este centro, más que nada viendo víctimas del abuso sexual, pensando cómo voy a ayudar a la próxima víctima, y no cómo voy a ayudar a una persona, o cómo voy a capacitar a una persona, o cómo voy a hablar a una persona del derecho al sexo, de la sexualidad, a conocerse, a sentir su cuerpo y quererlo, y sentir los lugares de placer que puede tener. Y ahí cambié mi rumbo, o sea, no dejé de trabajar el tema de la prevención, pero sí también el tema de la sexualidad sana. Y ahí, bueno, di un cambio total de rumbo, y mi doctorado se dedicó también a eso. Y hoy en día mi trabajo es muy parecido a lo que vos hacés. Trabajo mucho con profesionales en diferentes áreas. Mato micrófonos también. Más que nada capacito a profesionales que trabajan con personas, y me pasa lo muy parecido que contaste vos, que yo cuando hago, por ejemplo, un taller de varios encuentros o una capacitación de varias horas, empiezo un poco, recibieron educación sexual, qué mensajes recibieron en las casas, cómo se sienten, todo, y todo empieza, no, porque el muchacho, como que la pregunta personal me es incómoda, vamos a hablar de la sexualidad de los demás. Y no es que quiero saber sobre su sexualidad, pero sí quiero entender un poco sus mitos, quiero entender sus barreras, quiero saber desde qué punto tocan las cosas, y después quiero saber qué es lo que piensan sobre el otro, un poquito tocar el tema en el punto personal. Y trabajo mucho con profesionales, tengo mi curso, ya que 10 años, en la Universidad de Haifa, que es un posgrado para profesionales, y yo siempre digo que somos como una selección, porque hay muy pocos, o sea, no hay mucha gente que se interesa. Yo digo que el tema de la sexualidad de personas con diversidad funcional no es sexy, no es atractivo. Entonces, hasta que viene alguien, o sea, y los agarramos así, somos 10 profesionales, agarramos, y tenemos un curso de 2 años y los capacitamos y todo. Trabajo mucho también en Israel el tema de las personas que fueron heridas en las guerras, es algo muy, muy común. Tenemos un ejército que es muy activo, lamentablemente. Entonces trabajo también en centros que dan ayuda a personas con daños cerebrales, con problemas de discapacidad motórica, y trabajo con chicos también, o sea, en hospitales o en institutos que trabajan con chicos. Y yo creo que lo que me guía es que el trabajo no es solamente directamente con la persona. O sea, cuando una persona tiene un problema con su sexualidad, hay que ver, soy trabajadora social, entonces es la persona en el entorno, qué pasa con la familia, dónde se crió, qué se habla en el colegio, las leyes del país. O sea, si queremos hacer un cambio, hay que tirar para todos lados, y estar acá esta noche es una de las cosas que me gusta mucho, mucho, mucho hacer. Gracias a ambas. Pensaba recién cuando hablaban cómo en cada uno de los relatos aparecen los modelos, ¿no? El modelo religioso, el modelo médico, el modelo social, cómo empezamos por la prevención de un abuso, algo tan necesario, pero tan puesto en lo que sucedió, y cómo nos vamos al deseo, a la sexualidad, a las ganas, al habilitar. ¿Cómo ven hoy en día el acceso a esto que Silvi mencionabas, vinculado a los programas? O sea, las dos forman formadores, ¿no? ¿Cuáles son en concreto hoy en día acciones, programas, espacios que ustedes están viendo en cada uno de sus países que realmente se está laburando el acceso a la sexualidad en las personas con diversidad funcional? ¿Cuáles son las acciones, los programas que creen que hoy está funcionando
tal vez chiquitito o tal vez muy grande, pero por lo que vienen diciendo probablemente chiquitito, y que se podría potenciar mucho más, o que se necesita potenciar mucho más en esto de, bueno, estamos acá para escuchar, para reflexionar, para debatir, pero para empezar a hacer, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que ven en esto? Bueno, hay cosas muy interesantes que suceden en Israel. Una de ellas, por ejemplo, es, yo trabajé durante muchos años en un centro que da asistencia a personas con diversidad funcional en el tema de la sexualidad. Se dice la sexualidad, es como que dice educación sexual social, la llaman allá, como que dicen que se habla también del tema social y del tema sexual. Y en Israel hay una licitación que viene por parte del país que subvenciona centros en todos lados. Hay como 4 o 5 centros esparcidos por todo Israel, desde el norte hasta el sur, que dan esta asistencia, dan clases, o a veces dictamos clases, capacitaciones, o terapia de pareja para personas con diversidad funcional, que está cubierto por el país. O sea, una persona que vive en un hostel o vive en la casa y necesita ayuda, o pasó un abuso, o quiere con su pareja progresar y empezar a descubrir cosas nuevas, entonces va a una terapeuta que se dedica al tema de la educación sexual o la terapia sexual. Y yo creo que eso es como un mensaje, el hecho de que el país entiende que acá hay un derecho, que hay que darle algún tipo de... O sea, las personas quieren, las personas necesitan, las personas lo piden, y no había, hasta hace muchos años, no había lo que hacer, y hoy por hoy hay centros. Eso es en una parte. Quiero preguntar algo, porque no sé si terminé de entender. ¿Esto es un servicio gratuito para las personas con diversidad funcional en particular? Sí. Okay. Sí, que están reconocidas por el Misrad HaRevajá, que no sé cómo se dice el Misrad. ¿Cómo se dice el Misrad HaRevajá? Bienestar social. Sí, el Ministerio de Bienestar Social. Ellos subvencionan esto. O sea, las personas pueden llegar y tener unas 30 sesiones que están cubiertas por el gobierno. O sea, como a veces decís, una persona que pasó un trauma, una persona que tiene un problema de la salud y todo eso, el tema de la sexualidad de personas con diversidad funcional está reconocido como un derecho que tienen lo que hace, o sea, tienen a dónde ir, tienen que los puede capacitar, tienen que los puede acompañar, tanto las personas como los profesionales. Pero centrado en la persona con discapacidad. Sí, es solamente para personas. Lo que estoy hablando es que, por ejemplo, las personas que tienen, si digo un término mal, perdóneme, o sea, lo trato de traducir de hebreo al español, que personas que tienen, se dice enfermedad mental, mejor, o sea, no se dice, deficiencia mental, no, padecimiento mental. Bueno, ellos están reconocidos por el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud no tiene estos servicios. O sea, si una persona tiene esquizofrenia, por ejemplo, y tiene algún problema con su sexualidad, tiene que ir y pagarse la terapia. ¿Entendés? Las personas con diversidad funcional sí tienen este derecho y tienen dotaría. Y para mí me parece una cosa súper innovador y muy, muy importante. Eso es por un lado. Por otro lado, hay, como decimos, nada sobre nosotros sin nosotros. El slogan que vino después de la Convención Mundial de los Derechos de las Personas con Diversidad Funcional. Hay muchos movimientos de personas con diversidad funcional que ellos, por ejemplo, hacen cursos sobre educación sexual, hacen congresos, tienen grupos de Facebook. Hay un grupo de Facebook muy bonito que se llama Soy discapacitado y sexy. Se llama así, Soy discapacitado y sexy, y habla del tema de la sexualidad de la pareja en personas con diversidad funcional. O sea, hay muchas cosas muy, muy lindas y muy especiales que las personas la traen. O sea, no viene el profesional y dice ustedes qué necesitan, sino que ellos hablan por sí mismos y los profesionales ayudamos. O sea, acompañamos eso si nos necesitan solamente. Tengo una pregunta y quiero saber de Argentina. Todo lo que contaste, de nuevo, hice varias veces hincapié en esto, pero tiene que ver con la persona con diversidad funcional. ¿Qué pasa con el resto de los espacios? O sea, ¿qué pasa con el resto de las organizaciones, con el resto de las instituciones, de los movimientos? ¿Hay capacitación? ¿Hay espacios para acceder realmente? ¿O solamente está centrado en, bueno, esta persona tiene... Algo terapéutico. Claro, enfocado en esto, o sea, está enfocado, por lo que contás, en la persona con diversidad funcional y puesto el eje en un servicio terapéutico, psicológico, bueno, de lo que fuiste contando. ¿Qué pasa con el resto de la sociedad? O sea, hay, sin diversidad funcional, hay capacitación sobre la sexualidad, hay espacios que habilitan, hay espacios que abren sus puertas de lo que sea, de las organizaciones, sin importar que sea solo una organización sexy o enfocada a la sexualidad. Sí. Bueno, está la ley también, y hay cursos, y yo ahora mi hijo subió a primer grado,
y leí que había salido un protocolo muy lindo, muy especial, de que ahora desde el primer grado todos los nenes tienen que recibir educación sexual en el colegio. Y dije, buenísimo, saqué la lotería. Mi hijo llegó en el mejor momento. Llego ahí, hablo con la profesora, con la directora, y ¿cuándo empiezan la educación sexual? No, mirá, en este momento no podemos, y no sé qué. Claro, sí. Mirá, no, es muy importante y todo. Yo dije, escuchen, mi hijo entró en quinta Aleph, está en primer grado, o sea, puedo venir yo, si quieren, voy a hacer capacitaciones. Dale, perfecto, habla con ellos de la prevención, o sea, al parecer es mundial el tema, pero sí lo que puedo decir es que está muy de moda ser educador sexual en Israel, y hay muchísimos cursos, como que pasó a ser un tema muy competitivo, hay muchas capacitaciones, muchos cursos, y más que nada la gente que va y pelea para entrar, pero no siempre se abre la puerta. Estamos hablando de un país muy multicultural, también con la parte religiosa no es fácil, tenemos muchos árabes también, o sea, tenemos unos idiomas totalmente diferentes que hay que adaptarse. Hablamos de la accesibilidad cultural en Israel es básica y no siempre se te abren las puertas. Hay que pelearlo. Si querés esperar a que terminemos todo y después vamos con las preguntas. Gracias. Bueno, ahora charlamos. Bueno, yo creo que en Argentina es imprescindible reivindicar nuestra historia, ¿no? Nuestra historia que no ha sido por casualidad, sino ha sido en base a distintas luchas históricas, justamente de muchos colectivos de los que no siempre han participado justamente la mayoría de las personas con discapacidad. Bueno, dentro del amplio abanico del marco, no solo normativo, sino de derechos, desde hace 16 años en Argentina tenemos una ley nacional, orgullo de nosotros, argentinos, no siempre reconocidos, pero bueno, cuando miramos a Europa para muchas de las cosas que creemos que allí pasa todo, bueno, la mayoría de los países europeos no tienen todo este marco de derechos que nosotros tenemos, ¿no? Yo creo que después de 16 años de tener una ley nacional de educación sexual integral que nos responsabiliza, no solo nos obliga a los docentes, y no solamente los docentes, sino a todos los profesionales, a brindar, a garantizar el acceso a la educación sexual integral desde el nivel inicial hasta, como les mencionaba, hasta la formación docente. Lo que hoy falta es una educación sexual integral con nosotros adentro, ¿no? Una educación sexual integral que tensione fuertemente muchas de las instancias que, bueno, históricamente hemos ido ganando, pero en ese ir ganando nos hemos ido dejando gente a los márgenes. Evidentemente por este modelo, ¿no?, de prescindencia que seguimos teniendo en torno a las personas con discapacidad, la sexualidad la hemos dejado para el final, ¿no? Porque por creer que era un tema problemático, se sigue mencionando preocupantemente, ¿no?, el tema, digo, ¿no? Porque es esto, el tema de la sexualidad de las personas con discapacidad. Y más preocupantemente, el problema de la sexualidad de las personas con discapacidad, ¿no? Mencionarlo desde ese posicionamiento de la sexualidad es un problema, la discapacidad es un problema, nos ha traído hasta aquí, ¿no? Entonces, tenemos un marco de derechos imprescindible que además, bueno, no podemos pensar la ESI sola, sino que la pensamos en el marco de los derechos humanos, de los derechos sexuales, de toda la batería de leyes que tenemos, ¿no? De identidad de género, matrimonio igualitario, salud, de los derechos de los adolescentes, jóvenes y adolescentes. Todo esto nos debería decir, bueno, las garantías están. Hay, como decía en gran medida Daniela, un Estado presente. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa, no? Bueno, por eso yo les decía, creo que faltamos muchos de nosotros. Y muchos de nosotros acompañando y no dirigiendo lo que nosotros llamamos los procesos de sexuación de las personas con discapacidad, ¿no? Entramos para acompañar y para salir, ¿no? Entramos para garantizar una educación sexual integral para las personas a lo largo de todas sus vidas, ¿sí? Una educación sexual integral que justamente cuestione el modelo de la dependencia, que cuestione el modelo de lo que decía Daniela, ¿no? Esto de suponer que la única educación sexual integral que debemos brindarle a las personas con discapacidad, y sobre todo a niñas y mujeres con discapacidad, es una educación sexual integral que está basada en lo que llamamos el derecho negativo, que es la prevención. ¿No? Y entonces en eso estamos muy detenidos. Las cifras de abusos, pero de abusos sexuales, de violencias naturalizadas hacia personas con discapacidad, es francamente alarmante.
como sociedades no nos alarma de la misma forma que nos alarman otros hechos, que sí, por supuesto que deberían alarmarnos, pero la naturalización que hacemos de la discriminación y de la segregación y sobre todo de la institucionalización de personas con discapacidad, es lo que Daniela decía. Bueno, si tenemos un Estado que solamente, si quieren después lo debatimos, pensemos profundamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando el Estado se mete en tu sexualidad? Y no solo para garantizar tus derechos sexuales, sino para restringirlos, ¿no? ¿Qué pasa con esto de personas con discapacidad siempre siendo víctimas, ¿no? Pasivas, pacientes de situaciones que no pueden prevenir porque hay también una educación sexual integral que enseña a ser pasivo, que enseña a decir, esto es lo que te ha tocado, ¿no? Una educación general que te enseña a ser pasivo, bueno, pero no solamente en la sexualidad. Pero ese es el problema. cuando esta pasividad, esta dependencia se enseña desde la ESI, es lo que vemos hoy. Esto es lo que nos preocupa, ¿no? Por eso decimos, para ir terminando, una ESI capacitista, ¿no? Una educación sexual capacitista es esta educación sexual integral que trata de convencer a las personas con discapacidad que tal vez esto de la sexualidad no es tan importante, que tienen temas más interesantes y demás, ¿no? Que esto puede esperar, que hay otras cosas, ¿no? Entonces, mucho de lo que decía Daniela es muy interesante pensarlo dentro de otros procesos para ir terminando. Tenemos otras instancias, ¿no? Yo me preocupo mucho porque digo, los avances en torno a los debates, a los posicionamientos ideológicos en torno a las sexualidades de todos, están en el 2023 en una instancia. Sin embargo, cuando hablamos de este binarismo de, yo digo a veces, sexualidad versus discapacidad, ¿no? Atrasamos por lo menos 30 años. ¿Sí? La discusión no puede seguir siendo por hecho y por derecho. Primero, nadie debería dudar de si las personas con discapacidad tienen sexualidad. Esta pregunta, sinceramente, ya es ofensiva, pero sigue apareciendo, ¿no? El concepto de bueno, discapacidad, qué tipo, grado, porque allí también vienen esas otras subsumisiones, ¿no? No es lo mismo ser una persona con discapacidad física que una persona con grandes necesidades de apoyo. Bueno, a mí me interesa debatir específicamente en estos tiempos por qué pasa con esas personas que parece que no van a aprender nada, que no saben nada, que permanecen al margen casi de lo humano, ¿no? Entonces, porque también se nos queda una educación sexual elitista para intelectuales que acceden, las que hablan, las que zapatean americanos, digo yo, las que cumplen con el prototipo del buen discapacitado, ¿no? Pero ¿qué hacemos con aquellas que su debate está en la supervivencia, no en la sexualidad? Y termino como algo, porque a veces tenemos esta trampa de pensar que la sexualidad es placer. Bueno, para muchos, solo placer, ¿no? Deseo. Para muchas personas con discapacidad, la sexualidad es la fuente de más absoluto dolor. Y dolor físico, dolor moral, les diría, ¿no? Por aquello de lo negado, de lo que no se va a acceder. E insisto con esta idea, porque creo que nuestra instancia histórica en la Argentina de hoy, después de tantos debates, es decir, no podemos seguir hablando de que para algunos la sexualidad es placer, deseo, reivindicación, derecho, libertad, autodeterminación, y para otros, por condición de discapacidad, es precisamente lo que decíamos, ¿no? Dolor, permiso, que si me van a dejar, si me permiten, si me reconoce como sexual, soy sexual, si no me lo permiten, no. Bueno, esa inequidad es la que creo que nos pone a todos como sociedades en riesgo, ¿no? Y digo, seguir hablando de los mitos en sexualidad y discapacidad, ángeles o demonios, son cuestiones verdaderamente, ¿no? A las que hace mucho tiempo le dimos un marco teórico de sustentación, ¿no? Que le daba a la temática, y esto es lo que quería decir en realidad, que me alargo como siempre, jerarquizar la problematización. Porque aquí el problema es haber desproblematizado, ¿no? Hacer un esencialismo en torno a estas sexualidades, ¿no? Las sexualidades de los otros, las sexualidades que decimos muchas veces indeseables, ¿no? Mientras las personas con discapacidad representen lo que muchos autores llaman el antideseo, eso que no queremos ser, eso que parece un problema, ¿quién va a acompañarlos? ¿Quién va a saber? Docentes, ¿no? Docentes que decimos, yo no estoy preparado, no estoy capacitado. Bueno, esto es un núcleo duro que hay que no por ocurrencia, ¿no? Sino por derecho, por vivir en sociedades más democráticas para todos. La instancia en la que estamos hoy es esa, es decir,
nuestro problema no es dar cuenta de que las personas con discapacidad también tienen sexualidad, sino problematizar instancias como las que después podemos pensar, y mucho de lo que decías vos también, ¿no? Digo, terapeutas sexuales, la sexología, una ciencia maravillosa, pero que tiene una deuda impresionante con las personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Que no es solo terapia, que no es solo rehabilitación sexual, sino que sea profesionales que acompañen para el deseo, para la... Estaba pensando con respecto a esto, cuánto se desdibuja muchas veces en personas con algún tipo de discapacidad más motriz, el toqueteo terapéutico, con fines terapéuticos, al cuerpo y al deseo del otro, desde el placer y desde el dolor, desde ambas cosas. Y cómo eso muchas veces no está ni siquiera graficado porque, bueno, el otro no tiene esta sexualidad presente. Entonces ahí hay una violencia muy grande para la persona. Y te retomo eso y termino. Digo, a mí me parece eso, ¿no? Esa problematización de la sexualidad en relación a nosotros, profesionales. Digo, aquí lo que venimos para pensar es cuál es nuestra responsabilidad ética y no moral, ética, en nuestras prácticas profesionales. Y cuando esta inequidad de poder, ¿no? Muchos de nosotros profesionales tenemos ese poder, ¿no? Y ni les cuento a los profesionales de la salud en estos acompañamientos. Entonces, estas son las problematizaciones que decimos. Seguramente las personas con discapacidad tienen mucho para aprender de una sexualidad que no desconocen, sino que se las hemos negado, pero lo más importante es decir, ¿y cuánto nos vamos a cuestionar nosotros de la naturalización de esas intromisiones, ¿no? De tocar, de preguntar, porque somos profesionales, ¿no? Bueno, esos vínculos de poder, esas relaciones de poder naturalizadas por capacidad o discapacidad, es lo que puede venir a tensionar fuertemente una ESI realmente que esté dispuesta a saber, no solamente quiénes son las personas con discapacidad, sino lo que yo creo más importante, que es qué nos hace capaces, ¿no? ¿Qué creímos que nos hace capaces? Tensionar lo que llamamos nosotros nuestros propios garantismos sexuales. ¿Por qué creemos que caminar nos hace más sexuales? ¿Por qué creemos que escuchar nos hace más eróticos? ¿No? No hay garantismo, no hay sexualidades garantizadas para nadie, en general, pero ¿qué pasa cuando esta sexualidad no está garantizada por una condición minusvalizante como suele ser el concepto de discapacidad, ¿no? ¿Quieres decir algo? Todo el tiempo. Te veía con el micrófono. Diga. Sí, pero, no, en realidad, no, me gusta mucho escucharla. No, yo estaba pensando, cuando hablamos del derecho a la sexualidad, ¿qué significa? ¿No? Que cuando yo voy y no sé, trabajo con un grupo de trabajo o voy a un hostel donde viven personas con diversidad funcional y vamos a hacer un taller o una capacitación sobre sexualidad, ¿qué significa eso? ¿Qué temas tocamos? Y pensé que hay cosas muy básicas, vos hablabas de los derechos y los derechos sexuales, qué significan los derechos sexuales. Y yo muchas veces me veo hablando de cosas como, por ejemplo, el tema de tomar decisiones propias, ¿no? O sea, de qué me voy a vestir, qué quiero comer hoy, si quiero hacer algo a la tarde o me quiero quedar en mi casa o que tengo que ir a un lugar porque todos van a ese lugar. El derecho a privacidad, que yo veo que es algo que muchas veces necesito explicarlo de la manera más básica, de qué significa la privacidad y cómo respetar al otro, también si el otro no protesta o no se queja de que lo están cambiando con la puerta abierta, que están hablando de él cuando él está presente sin hablar con él, o todo tipo de cosas que suceden ahí. Y el derecho a la autonomía, ¿no? Cuando son personas que necesitan asistencia física durante todo el día, de qué manera se les hace esa asistencia, si le preguntan si está bien, cómo hacerlo. Me acuerdo que una vez llegué a una capacitación a un hostel de Israel. ¿Qué capacitaciones das en hostel? Muchísimas. Nunca escuché. Muchísimas. O sea, ¿no Sí. conocen acá en Argentina capacitaciones en hostels? Otra vez, estamos... No, pero es otra cosa. ¿Estamos en otro término? Ok. ¿Qué es hostel? No, hostel puede ser institutos. Dije, mirá qué revolucionario Israel en hostel. Institutos donde vive gente, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Residencias? ¿Qué es un hostel? Hogares de personas con diversidad. ¿No es un hostel? Estaba impactada. En hebreo se dice hostel.
Perfecto. Hostel, Mahón, todo eso. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es un hostel acá? Acá un hostel, como donde paran los turistas en general. Ah, no, bien que lo dijiste. No. Ok. Bueno, también está bueno eso, pero no. Porque nadie preguntó, chicos. No, Frenen. les pareció que es Mirá interesante qué lo que hago. revolucionario, Sí. los hippies. Bueno, residencias donde viven personas con diversidad funcional. Todo eso. Y me acuerdo que llevé y una de las cosas que me preguntó el equipo de trabajo me dice, mira, tenemos un caso, tenemos un problema con una de las personas que vive acá, es una persona con discapacidad física severa, que está en silla de ruedas y necesita que lo bañen y lo cambien todos los días y se anda quejando. No le gusta, se opone, vienen a cambiarlo, no les molesta, todo. Ok, ¿cuál es el problema? Le pregunto. ¿Y que se opone? Me parece que aparte. Entonces le pregunto, ¿cuántas personas lo cambian o lo bañan durante la semana? Y me dice, mira, todos los días se cambian, pueden ser de 4 o 5 personas diferentes. ¿Y él sabe quién es? No. ¿Y hay algún tipo de, no sé, capacitación de cómo hacerlo, de cómo no hacerlo? ¿Respetan si a la persona le molesta de tal o tal manera? Y me dice, no, mira, no tenemos mucho tiempo. Hay que hacer las cosas rápido, tenemos varias personas para bañar, no podemos andar dedicándonos cada uno con lo que necesita y con su tiempo, y no siempre trabajan las mismas personas, y bueno. Entonces me di cuenta que queríamos hablar de sexualidad y había todo un tema ahí del tema de la pornografía y todo, y volvimos para atrás, y me di cuenta que teníamos que hablar de los derechos básicos, de ser dueño de tu propio cuerpo, primero, y de cómo tratar tu cuerpo. O sea, muchas veces me doy cuenta que tengo que hacer, o sea, tengo que rebobinar y decir, yo vine con un plan, y me doy cuenta que sí, que todavía tengo que hablar en el tema de que las personas con diversidad funcional tienen sexualidad. O sea, que es la cosa más básica y como me parece aburrida, ¿no? Seguir hablando 20 años de lo mismo, pero muchas veces me doy cuenta que queremos ir a 5º grado cuando no pasamos preescolar todavía, o quizás menos. Entonces me doy cuenta que el trabajo es como un círculo, no es lineal. Yo siento muchas veces que avanzamos y siento muchas veces que nada. O sea, que estamos 20 años después o 15 años después de tu página y tenemos que volver a tu página porque hay cosas que todavía no son claras. Y eso es una cosa muy interesante escucharla, como es en Argentina. Yo lo vivo en la realidad de Israel y digo, es increíble, o sea, es muy parecido. Me quedé pensando en el hostel. Increíble. Si quiere. Un hostel que habla de sexualidad y el acceso a las personas con discapacidad. Chicos, hay que ir a Israel. Es lo que queremos, totalmente. Me vuelvo loca, ¿eh? ¿Qué creen que cambió de cuando arrancaron a sumergirse en este mundo a hoy de manera positiva? O sea, que esto que decís, como a veces pienso que estamos allá todavía y a veces digo, che, estamos súper avanzados y avanzadas. ¿Qué creen que cambió? Pero específicamente en lo social, descentralizándonos de las personas con diversidad funcional, en lo social, con esta mirada puesta en la sexualidad de las personas con diversidad funcional. O sea, ¿cuáles son los cambios que hoy pueden ver? Y obvio, abriendo camino a qué falta todavía. Siempre falta mucho, yo creo. Y es un poco lo que dije antes, ¿no? Yo creo que una de las cosas más bonitas que están pasando es que las personas mismas, que son dueñas de sus propios cuerpos y de sus sexualidades, son las que están haciendo el cambio. O sea, no venimos los profesionales con el modelo médico y decimos, ustedes necesitan ser sexuales, ustedes necesitan privacidad, ustedes tienen derecho a la sexualidad, sino que vienen ellos y dicen sobre lo que ellos necesitan, sobre lo que les falta. Yo creo que más que nada el tema de la pareja, por ejemplo, que hay muchos cambios, no hostels, muchas residencias donde viven personas con diversidad funcional, te aclaré, que entienden que el tema de la pareja ya está. O sea, en un momento eran separados, mujeres, hombres, o el tema también de todo lo que es la comunidad gay, son cosas que están sucediendo. Suerte que en Israel, porque hoy, no voy a dar nombres, pero hoy me mandaron un video con una persona de 36 años todavía diciendo, con discapacidad intelectual, diciendo, mi mamá no me deja tener novio. Claro. 36 años de vida. Bueno, por ejemplo, todo ese tipo de cosas se tratan muchísimo, porque ves que las cosas están cambiando. Una vez fui a hacer una capacitación y uno de los directores me dice, mira, hasta ahora lo queríamos evitar el tema, porque hacer ahora una vivienda para parejas es muy complicado. Es muy complicado en muchos aspectos, ¿sabes? Pueden quedar embarazadas, todos los miedos sacó ahí, volví 15 años atrás, y nos pusimos a hablar y me dice, pero escúchame, ya está, o sea, hay parejas. El hecho de que yo quiera evitar las cosas, y eso me encanta, o sea, que la gente va y grita sus propias necesidades, y yo creo que las revoluciones mundiales más interesantes que han habido en el campo de la diversidad funcional fueron a través de personas con diversidad funcional que dijeron, ya está, basta, o sea, estamos acá y es lo que queremos,
y ustedes van a estar acá para ayudarnos a formar este camino. Y yo creo que ese es el gran cambio que está pasando, que las personas mismas nos enseñan a nosotros, a lo que, están hablando de lo que necesitan, no nosotros le decimos a ellos lo que ellos necesitan. Eso es uno de los grandes cambios para mí. Y por eso todo lo que hacemos, trabajamos en conjunto con un montón de personas con diversidad funcional que decidieron hacerse dueños de sus propias vidas y de sus decisiones, y estamos ahí para apoyarlos, no para guiarlos, para estar con ellos. Ahí vengo yo y pincho el globo. Soy medio. A ver. Yo creo que sí, que hay. Que por supuesto, en los últimos años, insisto, no ha sido por casualidad, sino ha sido por insistencia, ¿no? A las sexualidades que siempre son, forman parte de las minorías, no es que les abrimos la puerta. Decía un compañero nuestro, estas sexualidades se toman por asalto, ¿no? Nadie nos decía, ay, qué bien, venís a hablar de sexualidad. Digamos, la mayoría por ponerlo en el contexto educativo e institucionalizante de las vidas de muchas personas con discapacidad, muchas instituciones que llaman para formaciones no lo hacen por decisión propia, sino porque yo digo, correcto. Vamos a pagar, además de que es correcto, porque hay que ir a pagar el incendio, ¿no? Porque hay un problema que ya desborda y no se puede hacer. Yo creo que el negacionismo que hay en relación a la sexualidad de personas con discapacidad no es, ay, no nos dimos cuenta. No, nos dimos cuenta de todo esto hace muchos años, solo que hacíamos como si no lo viéramos, ¿no? Y ese hacer como que no lo viéramos ha hecho, bueno, en principio la patologización de las sexualidades de la mayoría de las personas con discapacidad, ¿no? Eso de pensar que hacen o no hacen determinadas cuestiones en relación a sus sexualidades por la discapacidad y no por los restriccionismos sostenidos y sistematizados a lo largo de muchos años. Entonces, no sé hasta qué punto es un hecho de reivindicación o es algo que decir, bueno, mirá, vamos a tener que hacer algo, querramos o no querramos, porque un poco lo que decía Daniela y en la misma o en similar línea, evidentemente y por derecho hay muchas personas, una minoría dentro de una minoría, que reclaman por el hecho sexual que les hemos quitado hace años, ¿no? Que vienen a reclamar por las sexualidades que creímos haberles quitado. Entonces, lo que yo creo que hoy nos está pasando es como una ayornada forma, ¿no? De, bueno, vamos a garantizarla. Digo, nuestra pregunta no debería ser si la educación sexual integral también es para las personas con discapacidad. Esa no es la pregunta. La educación sexual es para todas las personas a lo largo de todas sus vidas, dentro, fuera de las escuelas, de las instituciones y demás. Pero hablamos de la responsabilidad de ser docentes y profesionales, digo, como garantes de derecho, que eso es lo que somos, ¿no? Y no es una opción serlo. Digo, como profesionales no podemos elegir si vamos a brindar o no educación sexual. Nuestro cuestionamiento hoy es, ¿qué tipo de educación sexual? ¿Sí? Y si se basa, por ejemplo, en pensar que hay una educación sexual para discapacitados intelectuales, para discapacitados físicos, digo, esa patologización que hacemos incluso de la educación sexual integral es la que hoy me preocupa, ¿sí? Porque volvemos a empezar con otra forma, es como una cosa ayornada en la que uno dice, bueno, rascas un poquito y detrás está el mismo cuestionamiento, que es, ¿qué significa ser una persona con discapacidad en la Argentina de hoy? Pero ¿qué significa lo que decía Daniela? Digo, todos venimos de una matriz, de un ideario sociológico de cómo se representa, qué representamos ser una persona con discapacidad. De ese ideario minusvalizante de alguien que no puede, alguien que no sabe, alguien que le falta, alguien que nosotros vamos a completar, y eso se traslada linealmente a la representación de la sexualidad, ¿sí? Entonces, fíjense, no es casual que la sexualidad quede para el final. Nadie dudaría de que las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar, tienen derecho a la educación, ¿sí? Tienen derecho incluso a ser asistidos. Pero cuando esa asistencia, por ejemplo, para ir introduciendo los temas que no son nuevos, la verdad que en sexualidad hay muy poco nuevo, ¿sí? Y en sexología menos, ¿no? No hay nada nuevo, digo, hay reivindicaciones históricas. Hay robots, ¿no? Muñecas. Pero por eso no son nada nuevo, con nuevas formas, pero digo, y ahora me hiciste perder con lo de las muñecas, me vino una imagen ahí. Contarnos de las muñecas. En los hostels. No, decía que, por ejemplo, no es lo mismo.
Y para terminar con esto, no es lo mismo pensar en la asistencia, ¿no? Personas con discapacidad, personas que necesitan asistencia. Esa idea del asistencialismo se traslada también al concepto de sexualidad, ¿no? Entonces, decimos, bueno, asistentes para la vida diaria, para cuestiones que tienen que ver con las necesidades, sí. Pero cuando nosotros introducimos algo que no es nuevo, pero que trae un debate inconmensurable, como es, por ejemplo, el tema de la asistencia o acompañamiento sexual a personas o parejas con discapacidad. Cuando hablamos de terapias de rehabilitación sexual, terapias no como algo rehabilitatorio, sino como un acompañamiento genuino, en primera persona, una ESI accesible, no una ESI tan de variante y demás, ¿no? Tan elitista para algunos cuerpos y para algunas instancias de esto de pensar que la sexualidad es lo que pensamos, lo que ¿no? La sexualidad es lo que somos, no lo que tenemos. Esto nos debería bastar para todos, ¿no? No tengo sexualidad, soy sexual. Esa afirmación se pone siempre en duda, ¿no? Y se sigue poniendo en duda incluso cuando tenemos años de formación, cuando tenemos años de convicción. Pero volvemos a esa idea, ¿no? Y con esto termino, que la sexualidad es un hecho cultural, ¿no? La sexualidad no es un hecho natural. No hablamos naturalmente de sexualidad. Y mucho menos hablamos, naturalizamos las discriminaciones, ¿no? Por condición de discapacidad. Entonces, me parece que en la Argentina de hoy, después de haber transitado momentos históricos maravillosos, tenemos que volver un poco con lo que vos decías, porque los procesos de aprendizaje no son todos para adelante, vamos, venimos, entramos, salimos, ¿no? Tenemos que volver a revisar algunas cositas que creímos ya garantizadas, ¿no? Porque decimos, vos decías antes, Dani, el derecho a la sexualidad o el derecho al sexo, decías vos, Sí, ¿no? y a la privacidad, a las decisiones, Bueno, eso sí yo al creo cuerpo. eso yo sí creo que es un derecho. Lo que sí dudo es que si en sí mismo tengo derecho al sexo, si la sexualidad es un derecho, ¿no? Digo, la sexualidad es un hecho. Ahora, si la acompañamos de derechos para colectivos vulnerabilizados, está mucho mejor, ¿no? Pero todavía seguimos teniendo un montón de... No tiene todavía el derecho podrá, ¿no? Yo creo que yo estoy un poco ahí, las cosas que hago en tema de los derechos y hablar de los derechos, porque la gente está mucho como... te quería preguntar también del tema de los miedos, ¿no? Porque yo veo que es un tema que da miedo muchas veces. Hablar del tema de la sexualidad, hablar del tema de la pareja, y me interesaría saber si vos también escuchás sobre los miedos de hacer un cambio, los miedos de... Pero es que quienes hablamos de educación sexual no tenemos todo resuelto. Tenemos los mismos miedos. No, vos sabés que no. Chicos, claro, porque si no parecía, bueno, no, y esto a mí me importa mucho esto que decís, porque digo, si no parece que nosotros estamos acá, ven como estamos acá, nosotros estamos acá arriba y ustedes allá abajo, ¿no? Y siempre hay uno que está arriba, uno que está abajo. Vos sabés que fui a perdón que te moleste, ¿no? Pero una vez estuve en un congreso, ya en Israel, en un congreso muy grande que era para médicos, y nos dieron así un panel entero para hablar de la sexualidad en personas con diversidad funcional, y vine con 2 amigas con las que yo trabajo, que las 2 están en silla de ruedas. Y yo averigüé 500 millones de veces si ¿cómo se dice? El escenario es accesible. Me dijeron, sí, sin ningún problema, llegamos y no. Ahora, yo estoy en el escenario porque el micrófono estaba en el escenario y la computadora está en el escenario y mis 2 amigas abajo. Y yo hablando del modelo médico y del modelo social, o sea, no... Me dio que, que la accesibilidad y todo eso. Y yo dije, me parece como que estoy acá con mis 2 acompañantes, y nos reímos las 3, hicimos un poco chistes de todo eso, y me pareció tan ridículo, ¿no? Que yo estoy hablando de algo que en este momento está pasando. Bueno, pero esas son nuestras contradicciones, sí. Claro. Y me parece que esa situación es una situación muy concreta y muy visual, pero ese tipo de situaciones las vivimos todo el tiempo, inclusive desde lo discursivo, como se vive todo el tiempo. Y también que queríamos hacer un congreso y necesitábamos un lugar accesible con el escenario accesible y casi no encontramos un lugar que tenga un escenario accesible. O sea, eso también es una forma de decir algo. O sea, ¿quién conoce profesores o docentes con discapacidad que quieren ir a hablar? O sea, como es con mensaje en todo eso. Yo creo que hay mucho. Yo también quiero pinchar globos, no es que lo estoy inflando nada más. Yo creo que hay mucho trabajo todavía. Yo
trabajo con mis estudiantes, yo enseño en la Universidad Haifa y en dos colleges, en el tema de la diversidad funcional, no relacionado con la sexualidad, sí hablo de todo eso, y me doy cuenta que tengo que ir mucho más atrás. Sí, no, yo quería retomar esto que vos decías. No, no es ir más atrás, ¿no? Es acompañar a cada persona en su proceso, ¿no? Biográfico. Lo que digo es, cuestionemos, ¿no? Que ese ir más atrás no está dado por la discapacidad en sí misma, sino por la representación social de esa discapacidad, ¿no? Digo, vos decías antes, digo, me interesa pensar esta instancia como algo cultural, como algo social, como en Argentina validamos instancias que tal vez en otros países, bueno, ni se piensan, ¿no? Esto, yo lo decía, para mí, y creo que es honesto decirlo, para mí Cava y Provincia de Buenos Aires son núcleos duros de trabajo. Yo trabajo en gran parte del país y en gran parte de Latinoamérica, y Capital Federal y Provincia de Buenos Aires son dos núcleos duros en los que es muy Y nos difícil creemos pensar. los más abiertos. Sí, sí, de nos hecho, creemos progres, full progres. claro, de hecho, en todas las provincias que visito, esto también digo, al principio hace 10 años éramos 5 o 6, y ahora nos estamos multiplicando, porque esta es la tarea, ¿no? Esta es la responsabilidad que nos llevamos, multiplicarnos, es decir, cada uno de nosotros tiene una instancia para hacer el activismo diario, sostenido, ¿no? De lo que yo llamo las sexualidades de todos los días, ¿no? Porque esas sexualidades de las cosas, bueno, no, ¿qué hacemos todos los días y qué tenemos cada uno de nosotros desde nuestro lugar para aportar para este cambio que es, digamos, a la sexualidad no se puede entrar? ¿Se entra con los miedos? Sí. ¿Se entra con todo resuelto? No, ojalá, no, es ilusorio, ¿no? Pensar, tengo mi vida sexual resuelta, entonces me voy a dedicar a dar educación sexual integral. Claro, ya no tengo nada, bueno, no tiene que ver con eso, digo, porque también si no uno piensa, no, yo me escucho diciendo lo que decía hace 10 años atrás y digo, ay, qué horror, pero es parte de un proceso, ¿no? Entonces, en esto de no creerse nada, de que nada está cerrado, yo creo que la sexualidad siempre es puntos suspensivos, todo está por cuestionarse, por tensionar. Creo que nos enriquecemos con este tipo de encuentros, pero sabiendo que estamos llegando muy tarde, ¿no? Pensaba recién con lo que hablaban en las nuevas generaciones, en los jóvenes actuales que vienen con un pensamiento diferente, con una aceptación por la diversidad, pareciera un poquito más abierta que la nuestra. Personalmente, cuando doy capacitaciones a jóvenes, a clubes, como diste ayer, y vamos a ver mañana, antes había que explicar muy básico algunas cuestiones, algunos conceptos, que hoy en día los explicamos y te miran como diciendo, dale, eso ya lo tenemos clarísimo, que se dice persona con discapacidad y que no se dice discapacitado porque, o que se dice discapacitado porque. ¿Qué creen que va a suceder en cuanto a la accesibilidad de las personas con discapacidad o diversidad funcional vinculado a la sexualidad con las nuevas generaciones? ¿Creen que va a haber algún movimiento? ¿Creen que no? ¿Cómo se ve en Israel y en Argentina? También me interesaría pensar y que entendamos que hay dos culturas muy grandes, distintas, entre Israel y Argentina. Hay una cultura israelí que está atravesada por todo lo bélico, esto que decías, hay un ejército muy activo, que los jóvenes se forman también ahí. Bueno, ¿y acá qué pasa con la juventud? La verdad que no sé qué va a pasar. Yo muchas veces hablo con el tema de la sexualidad, doy un curso sobre el tema de la terapia sexual también en la Universidad de Haifa, y yo digo, no sé qué pacientes van a venir de acá a 10 años, porque la verdad con todo lo que está pasando, pasan cosas muy buenas y pasan cosas muy peligrosas. O sea, yo creo que los jóvenes, si hablabas de la diversidad funcional, si hablabas un poco de la sexualidad, saben mucho y no saben nada. O sea, se exponen a un montón de cosas y no entienden muchas cosas a las que se exponen. O sea, yo creo que a veces mis estudiantes también me dicen, sabemos que no se dice personas con, no se dice discapacitados, se dice personas con discapacidad, pero me doy cuenta que siguen haciendo los mismos errores. Y yo les explico que no es qué decís o qué término usás, sino cómo te comportás, ¿no? Entonces yo, muchos aspectos creo que, como pasa con la sexualidad, también con las personas con diversidad funcional, vamos para adelante en muchas cosas. Hay una ley que se promulgó en el año 2005 en Israel, que es la ley de la accesibilidad, que dice que todas las organizaciones públicas tienen que ser accesibles para todas las diversidades funcionales, todas, absolutamente, no solamente la rampa esta, se dice rampa, ¿no? Ah, bueno, ya estoy con el hostel ahora, no sé. Eso se dice rampa, me diste seguridad. Las rampas, claro, sino que sea, claro,
que tengamos acceso también traducción, o cuando a veces se escribe en la computadora, o a nivel acústica, a nivel personal de trabajo, que sea también accesible, porque yo una de las cosas que siempre digo que es más fácil hacer accesible un edificio que a las personas que trabajan adentro, o al colectivo y no al chofer. Y les pongo eso también en los exámenes después, a los estudiantes, para ver si lo entendieron el concepto de que hacer accesible un ser humano es más difícil. Entonces yo creo que los chicos saben mucho, pero no sé hasta qué punto son accesibles, hasta qué punto entienden. Por eso muchas veces si trabajamos con jóvenes, o por ejemplo mis hijos, que están en ese mundo, o sea, para ellos ver personas con diversidad funcional no es algo raro, es algo que es parte de la vida, es gente que vive con nosotros, o sea, vive en la calle, conocemos, no hacemos drama, si quieren preguntar, preguntan, si quieren contestar, contestan, o sea, yo creo que hace falta mucha educación, y no solamente hacer inclusión de personas con diversidad funcional en diferentes TNUOT o en colegios y todo, sino también hacer educación al entorno social y a los padres para que esa inclusión sea positiva. A veces hacen inclusiones y dejan de banda a la persona, y dejan de banda a la familia, y dejan de banda, o sea, no hacen lo que vendría a ser, no median ese proceso, y yo creo que para que todo sea mejor en un par de años hay que hacer mediaciones, ¿no? Entiendo que sí. ¿Mediaciones se dice? ¿Sí? Es una palabra que usamos acá. ¿Y encaja con el resto? Encaja con el resto Eso es importante. Mediaciones. Pero hostel también encaja. Sí, y hacer... Vos te dejaste una hostel y ya se quedó con las muñecas, con la fantasía de los hostels. Y hacer mediación y hacer educación. O sea, yo creo que vamos a ir para adelante si este tema se toma en serio en todos los entornos. O sea. Bueno, yo creo que una de los conceptos, como conceptos, ¿no? Como concepto que hace ya muchos años lo utilizamos, y en los últimos años ha tomado como otro valor y otra significancia, es el concepto de interdependencia, ¿no? Yo creo que hay que dar un giro decolonial a estas relaciones de poder, en las que tenemos que dejar de pensar como sociedades, digo, ¿no? Dividirnos entre capaces, incapaces, que la capacidad no nos tape el bosque, digo yo. El cuestionamiento profundo, no solo correcto, políticamente correcto, no. Yo creo que la discapacidad necesita una profunda incorrección para que en esa incorrección y disidencia entre la discapacidad como un movimiento de vida independiente. Yo creo que el gran derecho, el gran valor humano que trae la sexualidad es pensar a la sexualidad como parte del derecho a la vida independiente de todas las personas con discapacidad, ¿no? Porque no de algunos que pueden, saben, se manejan solos, no, digo justamente, pensar en unas sociedades interdependientes en las que todos tenemos algo para aportar, pero pensemos, si seguimos viviendo en sociedades en las que creemos que las personas con discapacidad no tienen nada para aportar, son un problema, ¿no? Y que nosotros vamos a ir a completarles. Bueno, yo creo que lo que viene es empezar a pensarnos todos interdependientemente, en el que hay que remover esta idea de no solo las personas con discapacidad son pacientes, estudiantes, ¿no? La institucionalización de estas vidas me preocupa, y pensar, bueno, el giro tiene que ver con sexualidades que enseñan, digo yo, pedagogías que aprenden. Ahora, ¿qué estamos dispuestos a desaprender como sociedades y qué creemos qué valor pueden enseñarnos? ¿No? Digo, personas que son supervivientes, ¿no? Sobrevivientes de muchas de nuestras injusticias como sociedades, me parece que tienen mucho para enseñarnos, ¿no? Ahora, lo que digo es cómo seguir viviendo en sociedades en las que están insalubres en materia sexual, en las que algunas están por fuera de lo que llamamos las jerarquías del sexo, y a muchos de nosotros no nos preocupa. Pensaba lo que decía Dani, bueno, ¿cuántos de nosotros nos han enseñado a desear a una persona con discapacidad? ¿No? A pensarla como pareja sexual, erótica, afectiva, no como persona que la vemos un ratito, nos conmueve y listo, ¿no? Digo, ¿cuán cerca o cuán lejanos nos sentimos de esas eróticas que no son muy distintas de las que vamos a tener, con suerte, si llegamos a viejos? Con suerte, ¿no? Porque tal vez, no digo que sea equiparable, pero digo, el concepto de diversidad funcional tiene que ver con eso, ¿no? Con que todas las sexualidades son válidas, con que no hay sexualidades de primera, de segunda. Insisto con esta idea. Yo creo que el cambio viene, como decías vos, de la mano de un montón de jóvenes diversos funcionales que acceden a algunas instancias que no estaban accediendo, porque aquí hablamos del acceso, digo,
¿por qué le pusimos esta idea de acceso y sexualidad? Porque el concepto principal es el acceso al propio cuerpo, el acceso al propio disfrute, a la propia experiencia sexual erótica. A la información también. Sí, claro, pero digo, eso falta mucho. Pero digo, la primera experiencia es con uno mismo, ¿no? Digo, que te hablen de una sexualidad que no vas a poder experienciar, creo que es justamente la principal fuente de dolor de muchas de estas personas, porque muchos de ellos, como vos decías, tienen la información, pero ahora el cuestionamiento profundo es decir, ¿y a dónde se ejercen estos derechos? Yo ya sé todo, listo, ya lo sé, ya comprendí, ya me informé, ¿y ahora? Bueno, entonces es esto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos, como vos decías, cuántos de nosotros hemos compartido una escuela primaria con estudiantes con discapacidad? Vamos a clubes, a boliches, bueno, todos esos lugares de ocio, de esparcimiento, de acceso a la libre. ¿Para quiénes están pensados? ¿Para quiénes están? Digo, porque la rampa no es solo esa forma accesible o tener intérpretes garantizadas, ¿no? Digo, todo eso lo podemos tener y sin embargo, ¿cuál es el acceso a la propia experiencia sexual? A descubrir qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero y qué no quiero, por haberlo vivenciado y no porque sea un relato de otros, ¿no? Entonces me parece que viene la cosa por ahí. La cosa es, ¿qué vamos a hacer para que estas sexualidades dejen de ser un relato, una utopía, sí, a mí me parece bien, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y empecemos a hacer un ejercicio de esto que no nos quede solo en teorías, ¿no? Es que me parece que tiene que ver esto que decís, no tiene que ver, es la base fundante de la representación social que tenemos de estas instancias y la jerarquía de te dejo, no te dejo, se hace, no se hace, con la puerta abierta o con la puerta cerrada, y en qué momentos, más allá de que la información en muy poquitas esté. Me parece que tiene que ver con eso el movimiento que estamos proponiendo, por lo menos en este momento, de que podamos mover un poco la representación social que cada uno de quienes estamos acá tenemos vinculado a la diversidad funcional o discapacidad. Yo creo que una de las cosas que trabajamos muchísimo, también en el campo de la educación se trabaja mucho, es el tema de tomar decisiones. O sea, decisiones de cosas básicas, ¿no? En la infancia, cuando dice, me acuerdo que mis hijos llegaron a los 2 años y me dijeron, ahora llegás a la edad de los terrible 2, que es la edad que el nene empieza, no quiero esto, no quiero lo otro, no sabemos por qué, pero no quieren nada. Y es una edad hermosa a nivel de desarrollo personal, es terrible para los padres, pero es cuando el nene empieza a formar lo que quiere, lo que no quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta, y prueba a ver qué pasa con los padres, qué pasa con el entorno, si responden a ese no, si respetan ese no y todo. Y muchas veces yo veo que en jóvenes y adultos con diversidad funcional eso no existió, o fue censurado muy rápido. No les enseñaron a reponerse, a no querer, a no aceptar. El discapacitado bueno, como decías antes, muchas veces es el que no hace problemas, el que acepta, el que no se revela. Entonces muchas veces yo trabajo ahora con generaciones de personas con 30, 40, 50 años, que no son los que son educados hoy en día. O sea, los chicos que quizás tenemos la esperanza que en un par de años sea diferente. Entonces ves que a veces el trabajo se trata solamente de eso, de cómo aprender a tomar una decisión por mí mismo, cómo enseñarle al entorno a respetar que la persona tiene decisión, porque no es solamente que él aprenda a tomar decisiones o que quiera tomar decisiones, sino que el entorno tiene que entender que es un derecho muy, muy básico, es un derecho humano. O sea, yo creo que trabajar el tema de la sexualidad nos da la oportunidad de tocar tantas cosas que están relacionadas con el bienestar, con el estar de vida, con los deseos, con los sueños, con ser alguien, con mi identidad, con mi forma de pensar, y creo que quizás es por eso una de las razones por las que tanto amo el tema, de que toca tantos temas fuera de la sexualidad. Genial. Y para ir como cerrando y después abriendo a preguntas, ¿cuál creen que es el cambio que tiene que haber en las familias y en los profesionales? O sea, ¿qué es lo que podemos desde acá y desde la experiencia de cada una de ustedes transmitirle a quienes están ahí abajo, como decía Silvi, que están arriba en verdad, y que pueden accionar para hacer este cambio que estamos hablando? O sea, ¿cuál es el consejo o sugerencia que les dan a profesionales y familias para que empiece este movimiento a ser un poquito más visible y que facilite la accesibilidad? Sí,
Una de las cosas que yo creo es el cambio de profesionales con los trabajos con las familias. O sea, yo creo mucho que para hacer un cambio hay que trabajar todos juntos en armonía. Necesitamos varios para el tango. En hebreo se dice mucho, se necesitan 2 para el tango, acá se necesitan a todos para el tango. Y muchas veces siento que no tiran para el mismo lado. Muchas veces siento que las familias se sienten atacadas por los profesionales, se sienten juzgadas por los profesionales. Profesionales muchas veces se alejan de la vivencia de lo que es tener en la familia una persona con diversidad funcional. Y sí, los padres quizás tienen miedo a la sexualidad, tienen miedo que tenga una pareja, y vienen y dicen, no, ustedes no permiten, no, ustedes tiran todo el proceso para atrás y todo, sin entender la propia experiencia de esa familia. Entonces yo creo que el gran cambio va a ser cuando aprendamos a trabajar todos juntos, entablar un mismo idioma. Todos juntos hablo de todos, o sea, la persona, la familia y el entorno profesional que lo acompaña. Entender que la persona es la dueña de ese proceso y es para él el proceso. Yo muchas veces cuando venía gente a terapia, incluso personas que habían pasado abuso sexual muy, muy severo, yo venía y les explicaba el concepto de que ustedes están acá y estamos todos para ustedes. O sea, ustedes dirigen esto. Nosotros acá estamos atrás de lo que usted pida, lo que usted necesite. Y yo creo que ese sería el gran cambio, de aprender a trabajar todos juntos para la persona y sobre todo con la persona. Gracias. Bueno, desde Argentina yo empiezo por el marco, no solo de lo que opinamos, lo que me parece, digo, el marco de derechos, que es el que nos marca principalmente la Ley de Educación Sexual Integral, en su artículo creo que 9, lo dice claramente. Digo, para darle este marco que no admite discusión. Después podemos debatir todo lo que quieran, pero digo, este marco de derechos es claro. La ESI es con las familias. Así como no puedo elegir si doy o no educación sexual integral, decimos, la ESI es con las familias que dicen, qué bueno, qué maravilloso, finalmente le brindan educación sexual a mi hija en la escuela, y aquellas familias que se van a oponer en esta vida y en la siguiente, ¿no? Pero claramente la ley lo dice, digo, la escuela, las instituciones en general tenemos la responsabilidad no solamente de citar a las familias, sino de invitarlas, de convocarlas, y a lo largo de todo el proceso de vida y el proceso educativo de sus hijos. ¿Esto es fácil? Y la verdad que no. No hablamos de procesos fáciles, sino imprescindibles. Creo que necesitamos lo que nos está faltando, una comunicación, familia, específicamente escuelas, pero digo sociedades, ¿no? Pero dentro del ámbito educativo esta responsabilidad es ineludible. Ahora, lo que también tenemos que dejar de hacer es tensionar esto como una competencia de quién son los pibes. Sí. Los pibes no son de nadie, son de ellos mismos, ¿no? Nosotros como docentes, en nuestro caso, somos garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes y no competimos con las familias. Las invitamos a un diálogo. A un diálogo que a veces puede ser más pronto, menos pronto, un diálogo que realmente cuando les explicamos a las familias, no solamente las informamos, digo, la experiencia es que muchas familias no van a las escuelas para recibir una respuesta, muchas quieren ser escuchadas. Entonces necesitamos escuelas, instituciones de puertas abiertas, ¿sí? Y entendidas. Claro, escuchadas y a veces no vienen para una respuesta, digo, lo que sí vienen es para no ser juzgadas, y en esto coincido plenamente con lo que vos decías, digo, yo utilizo este concepto de desculpabilizar a las familias, ¿no? Por lo que han hecho de más, por lo que han hecho de menos, por lo que supieron, digo, revisemos cuán solas las hemos dejado. Cuando les hablamos de sexualidad a las familias, digo, últimamente es un hecho, ¿no? El que está pasando, por poner un ejemplo de cómo haber callado tantos años, tenemos, bueno, las situaciones que tenemos, que es familias que se enteran más o menos a los 35 o 40 años que sus hijos, sus hijas también, ¿no? Lo que fuere. Entonces, esto es responsabilidad, ¿no? Un oscurantismo, un analfabetismo social y sexual que todos como sociedades hemos sostenido. Entonces, lo que está pasando hoy es, decimos, bueno, tenemos una responsabilidad, convocar a las familias, escucharlas, no juzgarlas, revisar nuestros posicionamientos, pensar, y termino, en una ESI como la debemos pensar, que es un proyecto institucional. Un proyecto comunitario, no es un proyecto de Natalia, de Daniela, de mío, que más o menos, un proyecto institucional, es decir, pensamos, a principio de año recibimos a las familias, no para
subinterpretar la decisión de los hijos, ¿no? Nosotros nos convocamos a las familias para decir, bueno, qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer. No se trata de darles un instructivo, porque la sexualidad por eso nos desconcierta, ¿no? Porque no hay instructivos, no hay recetarios, tampoco hay protocolos de actuación tan estrictos, ¿no? Tan Cada vigentes uno, en Argentina y en las organizaciones. claro. ¿Qué pasa con las biografías de las familias? Digo, una temática que yo trato específicamente es, por ejemplo, por llamarla así, ¿no? ¿Qué pasa con la sexualidad de los mapadres de personas con discapacidad? Nace Juancito, nace Pedrito, dejo de ser sexual, me desconecto con mi deseo. ¿Quién habla de la sexualidad, de la feminización del cuidado? Digo, hay tantas y tantos temas dentro de ese tema de las familias son el obstáculo. No, si yo las pienso como un obstáculo, es lo que pasa. Digo, las familias no se sienten invitadas por muchos de nosotros. ¿Para qué voy a ir? ¿Estamos en confianza? Sí, Me están obvio. grabando, pero Lo tachamos ¿para qué después. lo voy a decir? ¿Para qué voy a ir a hablar si me va a cagar a pedos por todo lo que dice? No voy. ¿Cuál es la interpretación desde la escuela? Y ves que no vienen. Entonces hay una profunda incomunicación, nos desconocemos, por eso nos negamos, ¿no? Entonces, ¿cómo comprendo qué le pasó a esa mamá, a ese papá, a ese hermano con el nacimiento de ese hijo, con la adquisición de discapacidad? Entonces, escuchar más que responder, dejar de pensar que la educación sexual es un ping-pong, ¿no? Y si me preguntan algo que no sé, digo que no sé y voy a intentar buscar un asesoramiento, ¿no? Yo insisto, vos preguntabas, ¿qué se viene? Y unas sexualidades de puertas abiertas, ¿no? Pero no en el sentido de invadir la privacidad, No. sino de instituciones Energía en el hostel. que se dejen permear, que empiecen a pensar. ¿Y sabes qué bueno que sería tener estos hostels? Digo, esta es la vida independiente, ¿no? Que pensamos. Digo, pensar las sexualidades de las personas con discapacidad por fuera de estas institucionalizaciones a las que las hemos sometido, en los que aquí se puede hacer, aquí no se puede hacer, restriccionismos tipo de, bueno, creemos que planteamos propuestas superadoras y son propuestas que en el meollo de la ideología que plantean tienen la misma restricción, ¿no? Yo te dejo, vos sos sexual cuando yo te permito, si para vos es permiso y para mí es sexo, ¿no? Si para vos es terapia y para mí es, entonces hay algo que tenemos que hablar profundamente, ¿no? Hubo un caso muy interesante de que cuando voy a hacer capacitaciones a institutos y hablan de lo que se permite, lo que no se permite y todo, y una de las cosas que se recuerdan ahí, por ejemplo, hablan del tema de cuándo una pareja puede empezar a dormir junta y tener sexo y todo eso. Entonces viene siempre una innovadora así en el grupo de trabajo y dice, ¿y qué pasa si una persona quiere tener sexo y no está en pareja? ¿Se puede? Y no, mira, es problemático porque no sé, y ahí me doy cuenta que por un lado queremos dar derechos, pero es como que estamos privatizando, estamos dirigiendo qué es la sexualidad correcta, cuándo se puede y en qué momento. Y muchas veces yo eso explico, o sea, cuando en el momento que 10 personas están hablando sobre cuándo esta pareja puede tener sexo, me parece terrible. O sea, la cosa más privada, el respeto a la privacidad, el derecho a la privacidad, está en este momento siendo atacada porque estamos todos hablando sobre ellos sin ellos con respecto a cuándo se puede y cuándo no se puede. Yo creo que hay que hacer muchas cosas en ese aspecto. Y con lo que decía antes, a Daniel nos preguntaba por familias y profesionales, ¿no? Que eran siempre los que nos hemos debatido. A ver, ¿qué es lo mejor para Juancito? ¿Qué es lo mejor para Pedrito? Yo creo que el derecho por el que tenemos que luchar no es el derecho a tener sexualidad, porque ese derecho no existe, soy sexual, ¿no? El derecho es decir, bueno, el derecho al riesgo. A mí me parece un derecho maravilloso y uno de los más sexuales que conozco, ¿no? El derecho al riesgo, a la toma de decisiones. Yo decido, no, pero no es lo mejor para vos. Bueno, lo voy a probar, ¿no? No poner en riesgo a nadie, pero sí el derecho a tomar decisiones que pueden salir bien, pueden salir mal, pero es experiencia, ¿no? Entonces, cuando Nati nos preguntaba, familias e instituciones, familias de profesionales, sí, pero aquí dejamos siempre a los protagonistas al final, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar por el final, que no podemos tener el mejor proyecto institucional, la mejor terapia sexual, pero si falta la voz de los protagonistas, es como ¿no? Pensar lo que creo que es lo mejor para vos desde el más casposo modelo de la presidencia, ayornado en un modelo de bienestar sexual.
que es el bienestar que yo creo, ¿no? Sí, que total. deberían Sí, tener. Cuando preguntaba de familias y profesionales, digo porque hoy en día, como para mí el movimiento más grande que falta todavía hacer tiene que ver con la deconstrucción de nuestro pensamiento de te voy a dar el protocolo a la organización para ver cómo operar. No, y termino, perdón. Y que tampoco es, la idea no es, bueno, ahora ellos solos, no es dejarlo solo a nadie. Es decir, la idea de la interdependencia es estemos todos dentro sin quitarle el lugar al otro, ¿no? Informar a las familias para propiciar la independencia de sus hijos. Pensar en que, bueno, en que las familias realmente muchas veces están en un laberinto sin salida, ¿no? Que no depende todo de ellas, que hay, hablemos de la ausencia de políticas públicas en materia de discapacidad, por ejemplo, ¿no? Cómo culpabilizamos a las familias de algo que las excede profundamente. Entonces me parece que hay muchas otras instancias en las que no es, ahora las personas con discapacidad solas, no, nadie puede solo, lo vimos en la pandemia, ¿no? Nadie puede solo. La idea no es que a enseñarle a que haga todo solito, no, va a haber personas a las que acompañamos que nunca en su vida van a poder hacer nada solos, ¿no? Pero eso no les quita independencia, eso no les quita autonomía, eso no les quita poder de decisión. Hablemos en todos casos de los apoyos y cómo esos apoyos también tienen que estar garantizados para el acceso a la propia sexualidad, que esos apoyos me parece que van a ser los que más va a costar, ¿no? Entonces me parece que es eso, digo, una propuesta de vida sexual conforme a lo que esa persona en ese momento de su vida necesita, desea, fantasea, cree, y después vamos a ir probando, porque aquí los puntos suspensivos cada vez son más importantes, ¿no? ¿Te parece que abrimos? Sí, abrimos. Gracias. Perdón. ¿Quién está para preguntar? Ahí va. ¿Quieren ver si se escucha o bajo el micrófono? A ver, ¿querés preguntar? Se escucha, ¿no? No se escucha. Ahí voy. Se escucha. Sí. A mí el término de discapacidad no me gusta, pero hablar de discapacidad es diferente. Y el tema de sexualidad, el punto donde yo encuentro un gris, y que es las personas con capacidades intelectuales diferentes. Puede ser que yo, al darle una libertad, esté vulnerando una parte de la libertad de la persona. O sea, ¿por qué el gris? Porque la persona con capacidad intelectual diferente por ahí tiene más necesidad de contacto, no es por ahí, tiene más necesidad de contacto, tiene más necesidad de contacto físico, ¿sí? Ahora, yo a esa persona le permito una sexualidad determinada, o sea, un acto sexual determinado, y por ahí lo que estoy haciendo es, si esa persona, como no puede tener, ojo, es una pregunta, no es una afirmación, si esa persona no puede tener una total, me falta la palabra, entendimiento de lo que está haciendo, si lo que está haciendo no pasa a ser una vulneración para sus propios derechos sexuales. No sé si lo logré interpretar. Absolutamente. Sí. No, digo, sí, absolutamente lo que querés decir. Porque es lo que... Es que una persona con una capacidad intelectual diferente tiene ganas de tener sexo con otra persona. Y por ahí lo que hizo no lo interpretó como tal y termina siendo una violación para sí mismo. A eso me refiero. Y es... ¿Cómo una persona puede dar consentimiento? Me parece, porque esto tiene que ver con cierta actividad, que tiene que tener las condiciones para poder dar consentimiento. Tiene que poder entender, creo que la pregunta de él, y la pregunta igual del consentimiento, digo, porque yo trabajo también mucho con la red, en una institución, yo creo que también hay falsos consentimientos. Esto no solo en la funcional, en general, hay veces que no están las condiciones dadas para que esa persona pueda realmente elegir. Porque eso es fundamental, que pueda elegir, pero para esto tiene que tener un entendimiento real de lo que está pasando. Y eso no quita que no lo tengan, lo pueden tener, pero hay que, así como se, digo, porque es una gran pregunta también, así como se hacen adaptaciones escolares, adaptaciones curriculares, bueno, en algún punto tienen que tener un total acceso a eso que vos decís, bueno, es la sexualidad, pero justamente hay que ver porque la vulnerabilidad también pasa por eso, ¿no? Por cómo
me parece. Yo no lo quiero contestar porque acá hay... De conocer casos que no pudieron... Sí, más allá de la casuística, yo digo las biografías de las personas, ¿no? Pero acá hay una compañera que quiere preguntar también. Yo creo que esto que ustedes están preguntando es justamente el debate, lo que llaman el debate bioético, ¿m? Sobre sexualidades que no terminamos de comprender. Digo, todo esto necesitaría desmenuzarse cada uno de los puntos que ustedes están planteando. Porque yo creo que la pregunta no es si las personas con discapacidad intelectual, lo que llamábamos antes severas o moderadas, tienen la capacidad, y esto es lo que yo menciono, ¿no? El concepto de capacidad jurídica, capacidad humana, capacidad intelectual, para poder decidir sobre el propio cuerpo. Creo que sobre estas interpretaciones, vos traías el concepto de consentimiento. A veces pensamos el consentimiento en relación a determinadas prácticas que connotamos como sexuales, que no siempre el acceso al sexo de las personas con discapacidad intelectual está asociado al acceso al sexo coital o genital. Yo les diría que en la mayoría de las representaciones, estas sexualidades quieren, no estoy diciendo que sea linealmente así, pero sí que hay una subinterpretación del deseo sexual de personas con discapacidad, de lo que vos decías, ¿no? Esta representación social de que necesitan el contacto físico. Yo creo que esa representación está enseñada y aprendida, ¿no? Personas a las que las tocamos todo el tiempo, desde que nacen, que invadimos su cuerpo, y que después nos devuelven todos esos favores, ¿no? Que son cariñosos, no entienden lo que es público y lo que es privado. ¿Cómo una persona va a entender qué es público y qué es privado cuando tu cuerpo fue público durante toda su vida? Con 5 personas para bañarla. Sí. Pero que después les exigimos que cumplan. Digo, no es una idea cerrada, creo que hay que profundizar, pero lo que quiero decir es, en esto que ustedes plantean, que es real, no lo estoy negando para nada, porque si hay subsumidos dentro de este colectivo son precisamente las personas con grandes necesidades de apoyo y las personas con discapacidades intelectuales, ¿sí? Entonces, el consentimiento, vos decís, ¿cómo pueden dar el consentimiento? Bueno, es una muy buena pregunta. ¿El consentimiento a qué? Sí. Pero por eso, pero no es equiparable del todo. No, cuando decimos para todas las personas, no, porque aquí tenemos segregaciones muy específicas y vulneraciones muy específicas desde el inicio, ¿sí? Porque cuando vos decís, ¿y quién le pide el consentimiento a las personas con discapacidad para bañarlas cuando no quieren, por ejemplo? Lo que vemos una todo el realidad. tiempo. ¿Sí? Claro. ¿Qué cosa? No, una cosa no invalida la otra, pero quiero decir, perdóname, ¿tu nombre? Oscar. Cuando Oscar preguntaba, es una pregunta radicalmente profunda. Muy importante. Si no, creo que le pasamos al tema como por encima, ¿no? Entonces, estas son las discusiones, estos son los debates profundos en las que decimos, siempre las vemos como víctimas a las personas con discapacidad, ¿sí? En las que ponemos duda de sus decisiones, cuando vos decís, y yo no, ¿cómo sé si realmente puede decidir con quién quiere estar? Si es un consentimiento real. Bueno, preguntémonos, por ejemplo, si realmente consciente con qué terapeuta quiere ir. No estoy eludiendo el debate, ¿se entiende? Digo que es un proceso. De tomar decisiones propias, toma de entender las decisiones. decisiones, de tomar las decisiones. ¿Entiendes? Sí. Digo, hay un montón. Sí. No quiero dar una respuesta sobre esto acabada, porque me parece justamente que lo que viene es dar un debate profundo, bioético, ¿sí? Bioético en relación a ¿y cómo garantizamos, no la sexualidad ni el goce, la decisión, ¿sí? No poniendo en duda que todas las personas pueden decidir sobre sus propias vidas. Esto es lo que perdonen, no estoy dispuesta a negociar, quiero decir. No, y también ¿no? ¿con qué derecho a tomar la libertad? Yo no digo que vos lo decís, no. Justamente, porque se los vio como quizás que no tenían esa posibilidad de elección, sí, no tienen la suficiente equidad, no están en ese lugar que están, desde ese lugar. Yo te entiendo lo que vos decís. Vos tenés que tener opciones por lo pronto. ¿Cómo? Opciones por lo pronto. Claro, ¿no? eso es lo que digo, que quizás quedan lo que puede ser dar una libertad termina siendo una vulneración.
Es un gris muy difícil. Es justamente eso, yo creo que es un gris. Me gustó mucho, Oscar, como lo dijiste, que es el gris ese. Hace un par de años atrás hicimos un congreso muy grande en la Universidad de Haifa que trataba todo el tema de la... ¿Cómo se dice, Ale o Silvana? No hostel. Te clavaste. Singur Atzmi, ¿sabes? Self-advocate. No sabes. Singur Atzmi. Es un término súper usado en Israel, en el mundo ya. Y están todos complicados. Nadie. No. El Singur Atzmi, lesanger. Es como representar o hablar de tomar mis propias decisiones y hablar por mí mismo. Hay movimientos en Estados Unidos muy fuertes sobre el tema ese, sobre todo con personas con discapacidad intelectual que hablan del tema ese de tomar mis propias decisiones y ellos manejan sus cosas y hay movimientos muy piolas. No importa, ya está, Ale. ¿Lo están haciendo en Google? ¿Cómo se dice Singur Atzmi? No es autodefensa. Autodecisión, claro, una autodeterminación. Ahora, lo que estaba contando es que hicimos este congreso muy grande de esa palabra que nadie sabe exactamente qué es. Autodecisión. Algo así, como la autodecisión. Y justamente hablábamos del tema de las personas con discapacidad funcional, discapacidad cognitiva, del tema de los derechos sexuales y qué pasa que en el momento que cuando tiene mucha libertad puede pasarse víctima de un abuso, si entiende lo que es la concientización y todo. Y yo, en mi conferencia, hablé de la Convención Mundial de los Derechos de las Personas con Diversidad Funcional, que el CEIF 12, ¿cómo se dice CEIF? El artículo número 12, habla de la toma de las decisiones propias, o sea, que la persona puede tomar decisiones propias. Y justamente habla de eso, que no hay gris. En Israel es un país donde hay muchos chicos, adolescentes y adultos que tienen apotropsut, aleem, o sea, tienen apotropsut sobre ellos, apoderados, y no pueden tomar decisiones, o sea, no hay gris. En el momento que tienes una discapacidad funcional cognitiva, necesitas quien tome decisiones por vos. O sea, y lo que se está moviendo ahora muy fuerte es hacer un movimiento de que lo que se llama una persona es una función, un profesional, que ayuda a tomar la decisión, o sea, es como que hace accesible la toma de decisiones, es como la rampa para tomar la decisión. Y yo creo que eso falta muchísimo en todos los temas y también en la sexualidad. O sea, muchas veces no saben si consienten algo porque quieren o no quieren, porque no existe eso en la vida de ellos. Toman todo el tiempo decisiones por ellos. Digamos, puede ser, sí. Si pusiésemos, y no es por subestimar el debate, porque creo que existe el debate que necesitamos. Que no sea así, no, blanco, negro, puede, gris, no puede, todo el tiempo. ¿no? Que haya un abanico entre el pueden y no pueden, hay un montón de cosas ahí, ¿no? Y en ese debate profundo en el que vos decís, ¿cómo representamos el concepto de consentimiento en relación a personas con discapacidad? Solo un ejemplo que nos está pasando todo el tiempo. Yo les decía, el debate, por ejemplo, sobre la asistencia sexual, ¿sí? Asistentes sexuales para personas con discapacidad que no son nuevos, no es una figura laboral nueva, bueno, le damos otra significación, y muchas personas dicen, pero eso es una forma de abuso a personas con discapacidad. Digo, nos pasa muchísimo, sobre todo personas con grandes necesidades de apoyo, personas que no tienen la palabra hablada, no son orales. ¿Cómo sabemos lo que quieren? Bueno, a mí me parece un buen ejemplo para cuestionar por qué muchos de nosotros que sí hablamos no podemos expresar ni la mitad de nuestros sentimientos y no podemos decir esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero, esto no quiero. Sí, me parece. Entonces, que en eso no hay nadie tratando de entender cuál es tu consentimiento. Claro, mi consentimiento no está en duda. Quiero decir, ¿por qué no se pondría en duda que yo puedo consentir? ¿No? Entonces, cuando pensamos todo esto, no lo estoy dando como afirmación, justamente como lo planteas vos y como lo planteaba aquí Oscar. Que me parece, estas son las instancias de reivindicación profunda que tenemos que cuestionarnos, ¿no? Es decir, bueno, hay biografías que se nos hace más fácil acompañar, pero hay otras, insisto, a mí temas que me preocupan hoy, la vida adulta de personas con discapacidad. Cientos de adultos sin rumbo, es decir, toda la vida luchando para la autonomía, la independencia, que decidan, que viajen solos, ya hicieron todo eso, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos con esta persona? ¿No? Por favor. Lo educas hacia eso, pero con temor, porque la sociedad no está preparada y un día los padres vamos a morir y van a terminar en una institución
institución donde va a decir, te levantás a esta hora, comés esta comida, te acostás a esta hora, dormís la siesta. Este relato de la familia. No tendría que prepararlo mejor para que no sea tan duro eso, porque se muere el primer día que entra en estos institutos siempre están con supervisión y algunos son casas de convivencia donde quizás está un poco más liberal el tema, no está tan institucionalizado. Bueno, otra vez, las discapacidades son muchas, ¿no? Tenemos diferentes necesidades y todo, y tenés como un abanico, me gustó esa palabra, lo voy a copiar, tenés un abanico de hostels, de institutos, a veces más cuidados, a veces más libres, gente que vive en departamentos de forma independiente, recibe un apoyo básico. Viene a veces una trabajadora social, a veces un acompañante, los ayuda en las cosas, lo enseña a hacer diferentes cosas y tiene una vida bastante independiente. Y sí tenés lugares que son mucho más cuidados con personas que fueron víctimas del abuso sexual, personas que son abusadores sexuales o tienen riesgo de ser abusadores sexuales, que necesitan un lugar muchísimo más cuidado, 24 horas, cerrado muchas veces y todo. La idea es, como vos decías, el derecho a tomar riesgo. Yo creo que los grandes problemas es que a veces uno no toma riesgo, ¿no? Entonces es más fácil, como esa madre que una vez vino y me dijo, yo quiero darle pastillas para hacerlo, para sacar el deseo sexual porque me da mucho miedo. Ahora es entendible, pasaron cosas que no tenían que pasar, pero podemos empezar por las pastillas y ella es lo que ella decide, va a ir un doctor que se las va a dar, pero en un momento hay que ver cómo se vuelve al carril y se sigue para otro lado más independiente. Yo creo que eso es lo difícil, ¿no? Que uno dice, bueno, vamos a darle a todos un apoderado que tome decisiones y no hacer un proceso en el que empiece a tomar decisiones y tome decisiones y se va a equivocar en las decisiones. Y hay personas que necesitan cuidado todo el tiempo. También existen ellas. Yo he trabajado con pacientes que han pasado abusos sexuales en la infancia muy, muy, muy severos y esas no van a poder vivir independientemente, nunca. Van a recibir, quizás tener una independencia en algunas cosas y se puede hablar mucho de la autonomía, pero no pueden vivir solas. Necesitan cuidado. No pueden vivir solas. Independientemente. No, independencia sí, pero independencia a nivel de que libres totalmente a hacer lo que quieran. Necesitan todo el tiempo. Bueno, todo el tiempo. Ese es nuestro límite de cuestionamiento, claro. Yo, gran debate, ¿qué es independencia? Vivir en una casa, en un hostel es independencia, donde depende del cuidado del turno. Sí, claro, la independencia o la autonomía, claro, sí. Cada 15 días tenés un cuidador distinto y dependemos de los problemas que trae ese cuidador. Totalmente. Entonces, no dependemos, es independiente porque en la casa no le dice lo que tiene que hacer o dejar de hacer, pero depende del cuidador que esté en el hostel o en la institución tipo geriátrico, dependemos de la tiranía de una persona que ni siquiera sabemos lo que pasa. Yo creo que este lema que vos, tu nombre, Silvia, esto que vos decías, ¿no? Tenemos que ir terminando, entiendo. El lema que muchas familias hace muchos años, y hoy hay un grupo de mujeres madres, de personas con discapacidad, que se han empezado a reunir para pensar una ley de cuidado del cuidador, ¿no? Bueno, aparte de esto. Pero las situaciones que ellas planteaban son situaciones que conocemos hace años, pero que recién hoy se empiezan a jerarquizar como problema. Es decir, ¿qué pasa con el crecimiento de personas con discapacidad en paralelo al crecimiento de sus padres, ¿no? Como la discapacidad como un problema que es de la familia, bueno, vos te tenés que acercar, y esta idea que vos decís, ¿qué va a pasar con mis hijos cuando yo no esté? Este es uno de los graves problemas. ¿A dónde va? ¿Quién lo va a acompañar? Bueno, pero por supuesto. Pero claro. Y lo que vos decís de ¿qué es la independencia? A mí me parece que es el legado más importante que la discapacidad nos hace tensionar a todos nosotros, ¿no? ¿Qué nos hace independientes? ¿Qué nos hace autónomos? ¿Y cuánto, para qué nos sirve esa independencia física, intelectual, sensorial, si finalmente... Después llega a un piso y queda ahí. Sí, porque la necesidad de apoyos de repente nos arma una idea de que eso quita independencia. Claro, porque en realidad los apoyos, muchas personas lo van a necesitar tal vez toda la vida. Todos necesitamos apoyos en algo y si podemos ser independientes. Yo siempre traigo la
el ejemplo de cómo uno corta, no sé por qué soy vegetariana, pero bueno, digo, cómo se corta un churrasco. Entonces digo, ¿cómo cortás un churrasco? Y yo lo corto. No, vos lo cortás, ¿cómo lo cortás? ¿Con el dedo? No, necesitas un cuchillo, ¿no? O sea, pero vos decidís cuándo poner el cuchillo en el churrasco, cómo cortar el churrasco. O sea, podés venir y tomar las decisiones y necesitas que alguien te ayude a hacer la actividad misma. O sea, yo tengo una amiga muy, muy cercana que cría a sus hijos con ayuda de una persona porque ella tiene una discapacidad física muy severa y viene una persona y la ayuda. Y ella me contaba que una de las cosas que pasaron al principio, ella aprendió todo lo que es ser madre, cuando muchas cosas no podía hacer, no podía cambiar pañales, no podía bañar y todo eso. Pero era madre, es la madre. Totalmente las decisiones. Y una de las cosas que me contaba es que, por ejemplo, si la nenita corría y se caía, venía la empleada y agarraba a la nena, la alzaba, la levantaba al piso y se la traía a la madre. Porque la madre es la que la consuela, la otra es la que la ayuda, la que hace el movimiento. Y ella me decía, sí, hoy cociné tal y tal cosa. Le digo, pero ¿cómo cocinás vos? Yo le preguntaba, ¿cómo cocinás? Y me dice, yo le indico, o sea, yo cocino a través de sus manos. Y eso es la diferencia entre la independencia y la autonomía. O sea, eso es otro tema que tiene también un abanico entero entre las dos cosas. Así que... Ale, querías nos está preguntar echando, algo. Ale. Una pregunta, espero poder expresarme para que se entienda. Mi formación académica profesional, vengo de la comunicación. Me interesa en este caso la percepción, vengo de otro punto de vista. Y no me quiero meter en el marco jurídico, porque por lo general el marco jurídico no son tres tipos, se juntan, hacen una ley, sino que la legislan en base a una demanda social previa. O sea, eso por lo general ven la necesidad y después hacen las leyes. Sí, desde qué enfoque se le da y de qué enfoque se aplican y se ejecutan las distintas políticas que tienen que ver con las acciones que tienen que ver con la sexualidad de las personas con diversidad funcional. Y ahí quiero diferenciar en los dos aspectos, no desde un punto de vista semántico. Yo creo que están en dos estadios distintos de vuelta, es pregunta, ¿no? En mi opinión. Un tema es la diversidad funcional, de capacidades diferentes, y el tema de la sexualidad en general, más allá de lo transversal dentro de esto. ¿Por qué? Porque el tema de la diversidad funcional es algo que nos atraviesa a todos de alguna u otra manera y nos topamos. El tema de la sexualidad, que de una u otra forma la vivimos todos, es algo que nosotros queremos dar acceso para actos que en gran parte son privados y no se habla tanto dentro de eso. Entonces, no es que no se vive, sino que no se habla tanto de eso, y sobre todo de lo de uno mismo no se habla. Si no se habla de lo de uno mismo, tampoco se habla mucho menos de lo del otro. Entonces, todo lo que es, nadie va a tirarse en contra en general, siempre hay generalizaciones, hay casos aislados. Algo que tenga que ver con la diversidad funcional o aspectos afines. Pero con respecto al tema de la sexualidad, incluso cuando hay opositores, como dijo Silvina, de acá hasta otras cuantas generaciones y muchas vidas, aceptan de alguna u otra forma el tema de la ESI y el tema que se debatan en el campo de la comunicación. La pregunta es si de alguna u otra forma el tema de que se acepten, yo que pienso que la comunicación es ineludible y fundamental, es la base de todo, si así todo meterlo dentro del ámbito de la comunicación no fue una salida fácil para no abordarlo desde el ámbito de la salud, desde el ámbito como algo saludable. Y lo veo siguiendo medios de comunicación desde el año 1998, cuando Alderete, que era el interventor del PAMI, dijo, vamos a darle Viagra a los jubilados, hasta hace poco que hablaron de juguetes sexuales, y la reacción social fue la misma. O sea, pasaron 25 años y no pasó nada. ¿Qué significa? La reacción social fue, esto tiene que ver con la salud, 1, 2, es la prioridad, o sea, empiezan a hablar de prioridad, como cuando uno va a un nutricionista. Uno por lo general desasocia al nutricionista algo estético, algo de bajar de peso, no algo de la salud. Con el tiempo, por incorporándolo al ámbito de la salud. Y la pregunta es justamente si trabajarlo solo dentro del área de la educación, no es decir, hablemos de esto, total,
no lo aplicamos. No lo aplicamos porque caro, no lo aplicamos por esto, lo que sea. Si se habla más como educación y no tanto como salud, como algo saludable. No, pensamos digamos, nosotros pensamos en la responsabilidad, en la responsabilidad ineludible que tenemos, que los docentes somos, lo sepamos o no, siempre educadores sexuales, ¿sí? Por eso la importancia de especificar y explicitar nuestro rol, porque estamos educando sexualmente aun cuando nos negamos a educar sexualmente. Entonces, decimos, el Estado argentino hace muchos años nos dio el derecho de educar sexualmente a nuestros estudiantes. Ahora, cuando hablamos de educación sexual integral, no lo restringimos como un acto pedagógico dentro de las escuelas, sino, yo lo decía, es un hecho educativo para la vida de las personas allá donde fueran, sin quitar lo imprescindible de que ese acto de justicia sea un acto de justicia pedagógica, ¿sí? Ahora, lo que decimos es, como educadores sexuales, como sociedades, como profesionales, ahora lo que específicamente quienes venimos de cuestionar la historia de la discapacidad que viene del modelo médico rehabilitatorio, el paso siguiente que tenemos por horadar fuertemente esa piedra es decir, ¿qué les pasa a los profesionales de la salud que acompañan a personas con discapacidad? Digo, vidas de personas con discapacidad sobreterapizadas, en las que nos llega la persona de 40 años que dice, toda mi vida estuve sobreterapizado, acompañado por un montón de profesionales, pero ninguno de esos profesionales del campo que fuere, ninguno me habló de sexualidad. Y me dijo, anda a ver a preguntarle eso a Peirano, que yo... Entonces, se habló de sexualidad fue desde un lugar de funcionalidad. Biologicista, claro, ¿no? Capacitista, biologicista, entonces decimos, ¿por qué no con la compañera? Entonces yo creo que la importancia es esta, de pensar que la educación sexual es algo que ocurre a pesar de nosotros mismos, ¿no? Que estamos comunicando con lo que vos decías, hasta con el silencio. Muchos de nosotros compartimos esa mala forma de educación sexual, que es eso que llamamos de esto no se habla, aunque se hablaba todo el tiempo, pero como Dani lo decía, ¿y qué pasaba con estas personas que no accedían a esa educación sexual que daban los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Las representaciones sociales de la discapacidad están formadas básicamente, además del concepto arquetípico de la discapacidad y la sexualidad, por los medios de comunicación. Y también las representaciones de la sexualidad. Claro, entonces los medios de comunicación, digo, los masivos medios de comunicación, hoy vemos, si ustedes miran Instagram, por ejemplo, parece que todas las personas con discapacidad la pasan bomba, ¿no? Volvimos a empezar, tenemos una minoría que da un ideario de que las personas con discapacidad acceden. Bueno, ¿qué pasa con las personas que no acceden a Instagram, por decirlo de alguna manera? Entonces, lo que yo creo que tenemos muchas responsabilidades que no son de ahora, sino que venimos arrastrando hace mucho tiempo, que hay lo que llama el tokenismo, ¿no? Hay un como si esta sociedad aparentemente fuera inclusiva, respetara los derechos de todos. Por supuesto que las personas con discapacidad tienen derecho a ser sexuales. Bueno, salís a la calle y la representación es otra, ¿no? Acá hay una joven que quería, sí, levantaba la mano. Sí, dale. Voy a leer la pregunta porque me... Ay, dale, qué bien. ¿Qué no habrías hablado sobre... Antes habías hablado sobre las mujeres con discapacidad intelectual. Sí. ¿Qué nos pueden contar sobre el tema? Porque es diferente ser persona con discapacidad, hombre, mujer o no binaria, y ejercer su sexualidad, considerando que la mayoría, tanto acá como en las formaciones profesionales de la salud y etcétera, somos la mayoría mujeres. Ay, bueno, pequeño tema para sí, terminar, ¿no? Pero una conferencia nueva. Pero me parece, sí, para terminar, digo, me parece que ahí tenemos no, pero es la pregunta, digo, sí, ¿no? Nosotros veníamos de una iniquidad tan profunda de lo que se llama, muchos teóricos llaman la desgenerización de las personas con discapacidad. No son varones, no son mujeres, son discapacitados. Yo tengo un slide en las presentaciones de PowerPoint. Tengo las fotos de cómo se muestran los baños. Tenés baños de mujeres, baños de hombres y silla de ruedas. Sí, entonces sí, siempre digo eso. Sí. Sí. Bueno, pero digo,
estas son las intersecciones profundas que no... Digo, porque mientras algunos están preguntando si las personas con discapacidad tienen o no tienen, acceden o no acceden, nuestras problematizaciones de responsabilidad es un poco las preguntas que traían ustedes, ¿sí? Lo que vos dejabas ahí entrever, que no sé si te terminé de contestar o si te terminé de entender, pero no importa, acá cada uno, ¿no?, hace lo que puede con lo que tiene. Pero digo, es importante esto, ¿no? La interseccionalización para que la discapacidad no nos quede aparte de todos los problemas sociales. No, y que los todo problemas sea del una sexo. misma bolsa. Bueno, las personas con discapacidad, esto. La disidencia en discapacidad, digo, la disidencia sexual, si todavía me estoy preguntando si tienen o no sexualidad, ¿cómo me voy a preguntar por la orientación sexual de una persona con discapacidad? Por su identidad de género, por sus elecciones, por sus deseos, por si no solo quieren tener una pareja, quieren tener una pareja, un amante con discapacidad, ¿no? Una elección. Todas estas cosas que parecen de otro mundo, ¿no? Como le querramos llamar, ¿no? Esa experiencia que no tiene nombre, que no está definida. Entonces, digo, claro, estamos tan detenidos en no preguntas, estamos tan posicionados en preguntas que nos han detenido tanto tiempo que no llegamos a problematizar esto. ¿Qué pasa para qué se las educa? ¿Cómo se educa a una niña? ¿Qué es ser una niña con discapacidad? ¿No? ¿Qué acceso, qué vida se le prevé? ¿Podrá qué prevenciones, tener... ¿no? Sí, Porque está las claro. mujeres tienen todo un área de prevención para qué, y el hombre habilitado a... Bueno, vos hacés, explorás, decía un autor, pero ese tipo de cosas, por ejemplo, estuve en un congreso, hace menos de un mes estuve en un congreso, y hubo una de las conferencias trató el tema de la diversidad funcional en niños, adolescentes, niñas y adolescentes árabes, ¿no? Y ahí a través de si una chica es una chica con discapacidad o un chico con discapacidad, la chica con discapacidad es probable que no tenga pareja nunca y el hombre con discapacidad sí. ¿Ok? Es una cuestión, o sea, también vemos que hay también no solamente el tema de ser mujer o ser hombre, sino el tema de la religión, el tema de la cultura, el tema de la familia donde viene, como que vemos muchas minorías juntas también que están ahí. Y una de las cosas que quería decirte es de que mi doctorado, también mi tesis y mi doctorado, trataron el tema de la construcción social de la sexualidad en mujeres con diversidad funcional. Y lo vi desde el punto de vista de la construcción social de la sexualidad, del género y de la discapacidad. Y me di cuenta que, o sea, leí textos en español, hebreo y en inglés, y en todos decía, se está hablando de una doble minoría acá, de ser tanto mujer como mujer con diversidad funcional. Y yo tengo una amiga que también es ciega y también etíope. Entonces decía, me falta ser lesbiana, y agarré todas, sí. Sí. Y siempre decíamos, tenés todas las minorías juntas, sí. Y es religiosa. O sea, también esa. De todas maneras, cuando aparece, tú puedes ser todas las minorías juntas, sí. Pero cuando la discapacidad aparece, opaca a todas las demás, porque la discriminación... Pero la mujer sigue, o sea, otra vez, las estadísticas, por ejemplo, en Israel era muy claro, en mi doctorado en todos lados, que trabajan menos, están menos en la educación alta, se casan menos las mujeres con diversidad funcional en comparación a los hombres con diversidad funcional, y eso son cosas mundiales, o sea, no solamente en Israel. Bueno, que no le pasan, eso sí que no le pasan solo a las mujeres con discapacidad, pero claro, le pasan tanto a las mujeres, sí, totalmente. Temazo. Usted dice discapacidad. Y lo ve del lado de que es incapaz. No todas las personas con disfunción son incapaces. La capacidad es una categoría jurídica. Y tiene que ver con el nivel de autonomía de esa persona. Entonces, si yo, la educación, la encaro o la encamino a ponerle, como digo yo, la punta del balazo, para nada misma, y no a la familia, para que entiendan que la persona que tienen en su casa no es incapaz, y que es autónoma, se empieza a ver una persona y no un discapacitado. Si yo digo en una escuela, si yo digo, soy abogado y lo he escuchado en los tribunales, en un juzgado, no, porque el discapacitado, no es discapacitado, resulta que el tipo tenía una discapacidad terrible, parecía el Hawking, tiene su capacidad es absoluta. La capacidad además se adquiere por grados, ya tenga disfuncionalidad la persona o no. Entonces lo que uno tiene que trabajar es la educación de la familia por eso.
para que empiece a percibírselo como una persona, no como un discapacitado. Es una persona capaz, con autonomía, y la capacidad será del grado que le permita su autonomía. Exactamente igual que una persona sin ninguna disfuncionalidad. Por eso es importante no decir discapacitado. Porque no significa, de hecho, discapacitado lo mismo que capaz o incapaz. Sí. Pero en el ideario popular, en el imaginario, cuando uno escucha discapacitado, piensa que no es capaz. ¿De qué justamente no es capaz una persona de decidir? Autónomamente, sin vicio de la voluntad, como decían antes. Sí, es un poco lo que intentamos decir durante todo el encuentro, ¿no? No ponemos en duda la capacidad de nadie. La cuestión no, pero es una cuestión de concepto. Sí. Cuando yo digo discapacitado, no lo pongo en duda yo, hago que el otro lo ponga en duda. Porque estaría presuponiendo que el otro, si es lo mismo que yo, lo mismo que yo, o no, si es lo mismo que yo, no es real. Hasta que yo me fui del país, acá se decía inválido. En una época se decía inválido, yo me acuerdo. Claro, bueno, claro. De todas maneras las cuestiones terminológicas, yo ahí hay una pregunta. Yo creo que las cuestiones terminológicas también nos traen un debate escindido, ¿no? Porque hace siglos venimos de... ¿Cómo se dice correctamente? Personas con discapacidad. Yo por lo menos me posiciono en el modelo de la diversidad funcional, pero yo quiero que la discapacidad pase a ser un debate de conceptos y no de términos. ¿Sí? Totalmente. Conceptualmente. No se olvide que ¿sí? uno aprende el trato con la mejor herramienta de mediación que tiene es justamente el trato. No, bueno, por eso entonces, si yo creo en la autopercepción, ponele. Vos como abogado lo sabrás. Sí. Bueno, podemos hablar de lo mismo. Hay una pregunta allí. Última pregunta. ¿Quién tiene pregunta ahí? La última. ¿Cómo problematizar y relacionar el tema de que muchos profesionales de la salud, muchas cuidadoras, muchas educadoras, somos mujeres? ¿Y cómo educamos a los varones con discapacidades? Porque también para ellos puede ser un poco incómodo que venga una mujer a enseñarle eso. Digo que falta mucha figura de varones formándose en discapacidad, en educación, en sexualidad. ¿Y cómo problematizar eso, no? O sea, nosotros tres estudiamos terapia ocupacional, estamos en un de tesis sobre sexualidad y capacidad intelectual, y decimos, che, pará, hay dos varones en nuestra cámara. Sí. En todo. En la educación, trabajo social, terapia, todo. Por eso, ¿cómo llevarlo a la mesa, no? ¿Cómo problematizarlo a nivel sociedad un poco también? Pero sí, esto tiene que ver con que el cuidado queda relegado a la mujer. Pero eso, los movimientos, digamos, que la mujer puede, que el hombre también puede cuidar y que el hombre también tiene que puede. Si no, vamos a seguir generando hombres violentos. De hecho, que no puedan cuidar, que no puedan cuidarse a sí mismos. De hecho, hay una culpabilización que se hace sobre muchos varones con discapacidad, a los que se presume heterosexuales, que esto también es interesante, ¿no? En general, si se les adjudica el rango de lo sexual, siempre se les presume heterosexuales, ¿no? Cosa que en las mujeres No abras otro tema, es un temazo. No, de los puntos suspensivos. Es otro tema. No, y lo que digo es, ahora nos llegan muchas quejas, por ponerlo así, de cuidadoras, de docentes, de profesionales de la salud, de, ¿cómo decirlo? A ver, varones con discapacidad que son machirulos, ponte, ¿no? Bueno, y entonces se les acusa de la misma forma que se le acusaría, sin exculparlos, quiero decir, a varones a los que se les ha educado fundamentalmente a través de una mirada feminizada de ser objeto pasivo de cuidado, responden de esta manera, ¿no? Violenta, abusiva, de la misma forma que se les ha enseñado, ¿no? Entonces estas segmentaciones de género, lo que decía antes, ¿no? Esa degenerización que se hace de las personas con discapacidad es justamente el proceso. Vieron que en general decimos sexualidad y discapacidad son asexuales, ¿no? Bueno, cómo ese concepto toma otra connotación cuando se asocia a personas sin discapacidad, ¿no? La sexualidad es una orientación. Asexualidad es una orientación dentro de la sexualidad. Nadie cuestionaría que alguien que se autopercibe como asexual no sea sexual, ¿no? Entonces, hay un montón de especificidades, y esto es lo que decía. No tenemos una sexualidad aparte de la que estamos hablando, sino decimos, tenemos y venimos de una historia, unas especificidades que es importante conocer, no sé, insisto con esto que vos decías. ¿Cómo interpretamos el consentimiento en general en relación a personas con discapacidad y en relación a personas con grandes necesidades de apoyo? Sin sentir que por eso son abusados, por ejemplo, ¿no? Que son siempre objeto pasivo de abuso. Bueno,
ahí, quiero que nos quedemos con eso. Ustedes están haciendo una tesis, como, por favor, las quiero. Bueno, esto es lo que Encantó está a mí también, pasando. sí. Muchísimas tesis que a veces no son, los estudiantes que quieren hacer tesis sobre sexualidad y discapacidad y no tienen tutores para que acompañen esas tesis porque dicen, ¿quién se va a hacer? Yo no estoy preparada. Bueno, entonces, desde terapia ocupacional están llegando muchísimas jóvenes profesionales. También en Israel está tocando muchísimo el tema, Con que en unos terapia recursos, ocupacional. ustedes Sí. tienen un montón para aportar. La terapia ocupacional realmente, mucho más allá de aquello que ustedes llamaban, perdón, esto es prejuicio mío sobre la terapia ocupacional, que es la sexualidad como una actividad de la vida diaria, ¿no? A mí cuando dicen eso, digo yo, actividad de la vida diaria, ahora toca. Ahora es actividad sexual. No, pero bueno, ¿En serio? no, es otro tema, sí, es otro tema. Bueno, pero digo, en la figura de ustedes tres, así jóvenes, maravillosas y medio vergonzosas y todo esto que es lo que les pasa, reivindico la importancia de los estudiantes que vienen, ¿no? Responsabilizados, que buscan, que salen a cuestionar, que participan y que ojalá en breve nos traigan su tesis y digan, miren, este es mi aporte para el tema. ¿Sí? Ahí las necesitamos en el activismo de todos los días. Pero muchas gracias. Vamos a cerrar porque nos van a pagar el... ¿Querés decir algo más? Dani quiere decir algo más. Aplaudan fuerte, pero Dani va a decir algo más. Una última contestación, ¿no? Yo quería decir a ustedes tres, primero que, bueno, es muy interesante porque en Israel está pasando algo muy, muy piola también con las personas no, los que estudian terapia ocupacional, se dice, Ripui Beizuk en hebreo, que están tratando mucho el tema de la sexualidad y también la sexualidad en la diversidad funcional, me parece súper interesante y el trabajo multidisciplinario me parece muy, muy importante en todos los campos. Eso es una cosa. Y la segunda cosa que quería decir es que a mí me sale mucho enseñar en trabajo social, en educación y todo, y también trabajo con enfermeras y enfermeros, y la gran mayoría siempre son mujeres, en todo. Y una de las cosas que yo siempre digo también cuando doy capacitaciones, de estar en contacto también con su propia incomodidad y saber poner límites. O sea, yo creo que yo trabajé con una trabajadora social que vino con un paciente, el muchacho empezó a contar toda su historia, un muchacho con deficiencia cognitiva, y contó, muy incómodo lo que estaba detallando, y yo le dije, mira, en este momento recién nos conocemos, vino a terapia, vamos a contarme un poco de vos. Le puse como un límite, le dije, me parece incómodo, no solamente incómodo, me parece no correcto y no adecuado todo lo que estás contando en este punto, ¿no? No se lo dije así, se lo dije un poquito más respetuoso. Y después le pregunté a la trabajadora social cómo se sintió ella escuchando tantos detalles sobre sus actos sexuales y con diferentes hombres. Y ella me dijo, me sentí muy mal, pero no le puedo decir que no. Porque yo tengo que ser empática, se dice empática. Porque en trabajo social nos enseñan a ser empáticos a los pacientes siempre. Entonces digo, bueno, pero sabes que podés poner un límite. O sea, ser empático no significa no poner límites, al contrario. Acá este muchacho viene porque tiene problemas de poner límites. Él no sabe decir que no sabe si cuando algo le molesta, no sabe si cuando algo le incomoda. Y yo creo que si vos estás en contacto con tu propia incomodidad y se lo podés transmitir y explicarle que hay momentos que sí se puede pararse, no es correcto lo que está haciendo, lo estás ayudando a aprender eso que no sabe, o sea, concientizar o no concientizar cosas. Y yo creo que ustedes tres como mujeres y todas las que trabajamos también en este campo, muchas veces también nosotras podemos estar en riesgo de un acoso sexual, de palabras que nos incomodan, de detalles que no, o muchas veces de toqueteos que no están bien, y está bien poner límites. O sea, son las dos cosas que yo puedo decir. Uno, poner límites, al contrario, es un acto educativo súper importante, y estar en contacto con nuestra propia incomodidad, que también, o sea, que nosotras podemos decir la palabra orgasmo así en un escenario porque lo hacemos ya 20 años, no significa que no nos incomoda, o sea, pero no es un tema neutral, es un tema que nos hace algo, así que mucha suerte en la tesis y me va a encantar leerla cuando la terminen. Sí, obvio. Sus Instagram, me gusta esto. Momento yo soy cholulo, antigua. pase tu Instagram. Yo estoy más en el Facebook que en el Instagram. Perdón. Facebook, Israel se usa mucho Facebook, pase su Facebook. Mi Facebook está en hebreo y dice Dr. Daniela Mazur, si quieren. Pero si no, Daniela Mazur también está ahí. Y en el Instagram también me pueden buscar. Mi teléfono, mail lo tiene Ale y todos. Y bueno, creo que nos quedamos hasta casi la noche. Ya, claro. Silvi. Sí. Después la pasamos todo por donde esté.
Y estás ilegal. ¿Qué vamos a hacer? Te lo mandamos Recién por fax. ahora lo decís. Después te lo pasamos. Recién ahora decís que no te anotaste. Quedaste un ratito y de ahora te lo pasamos. Y Silvi, ¿querés pasar tu Instagram o alguna? Instagram es Sex Especial. @sexespecial. Ahora sí, un aplauso bien grande a las dos oradoras. Y a las intérpretes que están acá, gracias también. Muchas Gracias gracias. Ale y Silvana que nos trajeron y la organización sionista. Gracias. Gracias, Ale.